Suscríbete a la Panterita. Isidro Pita. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Bruno, un gusto para vos, para Dani, para Federico. A las órdenes. Contanos, esto se venía trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo fue que se dio esta operación del Huesca de la segunda división de España para llevarlo a Isidro? Sí, este tipo de operaciones cuando se trata de una venta definitiva son trabajos de por lo menos 6 meses a un año, ¿verdad? En realidad lo Isidro se venía moviendo mucho. Este año tuvimos 3 propuestas concretas que de alguna manera nos convencían en lo económico o en lo deportivo, y también teníamos, digamos, un compromiso con la institución y con el presidente, ¿verdad? De ciertos parámetros deportivos y económicos que cumplir, y ahora se dio que el Huesca hizo un pequeño esfuerzo y logramos un acuerdo muy satisfactorio para todas las partes. ¿Cuáles son los términos del acuerdo, Alberto? Mira, y a grandes rasgos, Isidro va en forma definitiva 4 años de contrato, que es lo que nosotros siempre pedimos, ¿verdad? Los préstamos en este tipo de jugadores y sobre todo jóvenes son de alto riesgo, digamos. Y también entendemos que la situación mundial del fútbol no pasa por su mejor momento, entonces se vendió un porcentaje que sería el 60 por parte de Olimpia, y Olimpia queda con un porcentaje importante, entendiendo la liga a la que va. Si la gente de repente piensa que es segunda España, pero el Huesca estuvo en primera la temporada pasada y ahora acaba de vender un jugador en 15 millones de euros, ¿verdad? Entonces eso es lo atractivo, ¿verdad? En comparación a, por ejemplo, la de Emiratos Árabes, que estaba a punto de cierre y hasta que Huesca subió los montos y se terminó cerrando con Huesca, ¿verdad? ¿Y para Olimpia qué tal el negocio, entendiendo también la situación mundial, Alberto? No, muy bien, porque no solamente sale Isidro Pita, sino también de otros jugadores, ¿verdad? Olimpia vuelve a tener un jugador en Europa. Hace mucho tiempo, digamos, los clubes paraguayos no transferían directamente a Europa, y con este potencial, ¿verdad? Y a modo de comparar, digamos, obvio que la propuesta de Emiratos Árabes para Isidro salarialmente era casi el triple, y para Olimpia también quizá era un poco más interesante, pero se priorizó lo deportivo en todo sentido, y el desarrollo de la carrera de Isidro. ¿Era también, Alberto Bonilla, era definitiva también la de Arabia? No, ¿qué tal, Federico? No. Pero entre préstamo y salario te imaginarás que era un monto casi de compra, yo te diría. Bueno, el Huesca adquirió a Buffarini hace poco, al lateral volante argentino. Como decía, estaba en primera hace poco. ¿Mañana está viajando Isidro a España? Sí, mañana a la tarde estamos viajando. Los documentos ya están 100% firmados, y si todo va bien, yo creo que su debut se viene entre este fin de semana o el otro como mucho. ¿Él no es comunitario? No. Tiene apellido italiano en realidad, y tiene pinta de vikingo, pero por el momento no es comunitario. Seguramente eso se verán los documentos en su momento, pero hoy no entra como comunitario, lo cual es un gran mérito por las plazas que tienen los españoles, que te compren un jugador no comunitario es porque lo van a tener bien en cuenta. Sí. Y el Huesca ya arrancó la segunda división. ¿Cómo arrancó el Huesca? ¿Y qué arrancó bien? El viernes arrancó, ganó creo de local 2-0, y se aspira a subir, ¿verdad? Además el contrato de Isidro incluye ya un posible ascenso el mismo año que viene, ¿verdad? Ya. ¿Y no se estipula la compra del 40% en un momento determinado en el contrato? Si no, decidimos en conjunto con el presidente del Olimpia que no. Que ya esos 40% van a quedar latentes si es que hay una futura venta, ¿verdad? Donde Olimpia va a recibir un muy buen dinero, porque hablamos de si es que se hace esa transferencia, ya va a ser de un salto muy importante, ¿verdad? Así mismo, las cláusulas de salida se manejan altísimas en ese mercado, fue otra de las batallas legales que tuvimos, ¿verdad?
Y también quiero hacer un pequeño paréntesis en la negociación, ¿verdad? Y agradecerle al presidente Brunote, que realmente un caballero, cómo se portó con Isidro, se cumplió todo lo estipulado, y creo que será una de las pocas veces donde lo primero que dijo que se iba a pagar es el 20% que le corresponde al jugador, y nosotros como agentes y como defensores de los derechos del jugador vemos con muy buenos ojos, porque siempre termina siendo un problema a la hora de negociar, ¿verdad? Y de esta forma el presidente mismo y la institución demuestran el respeto hacia el jugador y hacia las leyes que muy pocas veces se cumplen, ¿verdad? Y no hablamos de un monto menor que generalmente el jugador suele resignar, ¿verdad? Entonces quiero hacer un hincapié en ese tema y agradecerle personalmente y en nombre de Isidro al presidente Brunote. Ahora, ya hubo posibilidades de que él salga anteriormente y le dijeron esperar porque deportivamente se lo necesitaba. Mira, el 30 de enero nosotros recibimos una propuesta de Pumas que era un préstamo con una opción súper importante, ¿sí? Uh-huh. Y en ese momento estaba Gorosito, creo que de técnico, y como que Olimpia en ese momento trancó la operación, como que no quiso. Luego vino una propuesta de primera de Turquía, que tampoco era compra definitiva interesante, pero el mercado turco es un mercado complejo en cuanto a pagos y cumplimientos. Es más, Turquía es uno de los clubes que está con asterisco rojo para la FIFPro, que es la asociación de jugadores a nivel mundial, porque el 15% de los contratos mundiales que se litigan están en Turquía, ¿verdad? Entonces también siempre miramos con mucho cuidado dónde va a caer el jugador, ¿verdad? Y España nos da eso, nos da el idioma, nos da posible selección, nos da una estabilidad, le da 4 años de contrato y un entrenamiento de primer nivel para que Isidro termine demostrando todo su potencial. Claro, sin duda. Bueno, ¿y qué le pasó al Olimpia? Qué increíble todo lo que está viviendo el Olimpia. Hoy se puede decir es un Olimpia en crisis. Yo sé que ya a esta altura mucha opinión no podés dar como sos representante de jugadores, pero me parece que se da esta operación, se va él en un buen momento, digo, porque acá la cuestión económica de los clubes, salvo Libertad, no es fácil tampoco, Alberto. Mira, según nuestra experiencia, el jugador vale y se va en el momento que llega la propuesta. Yo puedo ofrecerle a Isidro en todas partes del mundo, y que si no me ofrecen $1, al final el pase no vale $1, ¿verdad? Y cuando cae una propuesta y es interesante, en ese momento se tiene que evaluar, ¿verdad? También hay que ser realista en el sentido de la cantidad de partidos y goles y estadísticas. Hoy clubes rusos nos han enviado informes de inteligencia artificial sobre el potencial y el rendimiento de Isidro y cuánto valdría. O sea, a nivel mundial ya las contrataciones se hacen de una manera tan sofisticada que hoy no puede decir hizo un gran partido contra Inter y vale tanto, ¿sí? Sino que las estadísticas y el tiempo en la que sostiene esas estadísticas son las más importantes ahora para las contrataciones a nivel mundial, ¿verdad? Y te reitero, para nosotros la entrada a Europa, y otro punto muy importante que tomamos en cuenta es que a veces los jugadores creen que te compra el Atlético de Madrid y al final nunca jugás en el Atlético de Madrid, o nunca tenés esa estabilidad, o terminás en la B del Atlético de Madrid, y jugador que no juega no tiene proyección, ¿verdad? Entonces encontramos un club ideal, un monto económico ideal y una sociedad ideal entre clubes, y por eso se tomó al Huesca. Sin duda es un gran paso. Alberto, felicidades por tus gestiones, felicidades por este paso importante para el jugador. Seguramente ya el club se encargará de hacer la presentación y él dará sus primeras palabras, pero saludos para Isidro. Y vos sabés que se ganó el cariño de la gente, Federico, Dani, Ariel, ¿verdad? En poco tiempo, no es fácil ganarse el cariño de la gente. Táchira. Sí. Ahí se dio vuelta todo, mirá, se ríe. Porque hasta Táchira, ¿cómo venía la mano? No, lo que pasa es que el delantero, ¿qué tiene que hacer el delantero? Claro, por eso. ¿Verdad? Entonces yo te puedo decir, contra Inter hizo un partidazo y corrió pero al final de todo, el que te llama y te contrata un delantero quiere que metas goles, ¿verdad? Claro. Entonces, contra Táchira metió esos 2 goles, se pasó, ¿verdad? Independientemente de la situación
institucional del Olimpia, que los clubes grandes son así, ¿verdad? A nivel mundial, o sea, Barcelona está con problemas, el Real Madrid tiene problemas, o sea, Olimpia no va a escapar a toda la situación. Yo repito, ¿verdad? Que en el presidente Brunote encontramos una persona súper coherente, súper profesional, súper respetuosa de los acuerdos y sobre todo buscando el bien del club y del jugador en todo momento, ¿verdad? Entonces, yo digamos de mi parte, yo creo que el Olimpia en ese sentido está en muy buenas manos. Pasará una pequeña tormenta, pero al final creo que siempre va a terminar bien el Club Olimpia. Alberto, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo grande. Felicidades. Alberto Dragoto hablando con nosotros, representante de Isidro Pita. Viaja entonces rumbo a España para fichar por el Huesca, 60% de venta definitiva, 40% que le queda plusvalía al Olimpia y contrato de 4 años para el delantero del Olimpia. ¿Cuáles son los términos del acuerdo, Alberto? Mira, y a grandes rasgos, Isidro va en forma definitiva, 4 años de contrato, que es lo que nosotros siempre pedimos, ¿verdad? Los préstamos en este tipo de jugadores y sobre todo jóvenes son de alto riesgo, digamos. Y también entendemos que la situación mundial del fútbol no pasa por su mejor momento, entonces se vendió un porcentaje que sería el 60 por parte de Olimpia, y Olimpia queda con un porcentaje importante, entendiendo la liga a la que va, comparación a, por ejemplo, la de Emiratos Árabes, que estaba a punto de cierre y hasta que Huesca subió los montos y se terminó cerrando con Huesca, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, así lo tenemos a Dragoto, representante de Pita, adelantándonos toda esta información. El gusto de estar en contacto con Cristian Domínguez. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, para vos y para todos los muchachos. Bueno, primero quiero decirte públicamente que agradezco que atiendas el teléfono en un momento difícil, complicado del Olimpia, porque no todas las veces los dirigentes ponen la cara, Cristian. No, pero no hay ningún problema al respecto, Bruno. Cristian, ¿renunciaste? No, yo no. ¿Vos no renunciaste? No. Ah, porque habrás leído que en la prensa, no es nuestro caso, aclaro, pero algunos medios específicamente dijeron que todo el departamento de fútbol renunció, mencionándote a vos también. Entonces es importante que aclares, vos no renunciaste. No. Yo de vuelta, Bruno, aclaro, yo soy invitado del presidente en su momento para ayudarle en el equipo de la asesoría de fútbol, y yo no tengo por qué renunciar luego, yo no tengo un cargo electivo en el Club Olimpia, ¿verdad? Así que el presidente y yo seguimos trabajando. Entiendo entiendo perfectamente del porqué de los compañeros que han renunciado, pero no, yo voy a seguir ayudándole al club, y mucho más en este momento complicado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Crees que no es momento de dejar el barco? No, pero no, yo no quiero graficar de esa manera la salida de mi compañero. Ellos tienen otros problemas más profundos que son, entiendo internamente ahí con la directiva en sí, ¿verdad? Y respeto, y ya no lo voy a decir nada, no voy a decir nada de lo que sé públicamente, ¿verdad? Así que es ya historia hoy día. Entiendo perfectamente. ¿Qué le pasó al Olimpia, Cristian? Mira, cuando los resultados son derrotas y la derrota es abultada, es muy difícil de explicar, y quizá el que quiera escuchar tiene poca paciencia también, ¿verdad? Pero tenemos la obligación nosotros, los dirigentes y los que estamos ahí cerca, de hacer el análisis que hay que hacer. Y realmente los errores arbitrales que tuvimos que soportar en los 2 partidos fueron determinantes. Yo creo que contra Flamengo con 4 bajas, porque Olimpia arrancó ese partido con 4 bajas importantes y que no pudieron jugar el partido. Aún así, con esa ventaja que le dimos al Flamengo, por no tener esos 4 titulares, se compitió muy bien. Olimpia empezó teniendo mejores chances. Y después fue un partido muy raro, Bruno, ¿verdad? Una expulsión que no se expulsó. Cuando hubo una expulsión había sido fue penal para ellos, pero si miras realmente el toque no hace que el jugador realmente pierda equilibrio como para que el toque sea penal.
y bueno, los nervios también afloran y se perdió un poco el foco del partido posterior a todo eso, ¿verdad? Aún así Olimpia se pone a tiro de empate de vuelta y arranca el segundo tiempo con una pifiada de Bruno Enrique que termina en el pie de Gabigol, ¿verdad? Entonces, si miramos y analizamos el partido fríamente, pasó mucho por cosas que nosotros como equipo no pudo dominarse, ¿verdad? El arbitraje y poquito la suerte que estuvo a favor de Flamengo, que ni dudar de la calidad de Flamengo, que cuando se prendía parecía que eran los Globetrotters, ¿verdad? Mirando un poco así cerraría ese análisis de Flamengo. Contra Cerro creo que el primer tiempo fue uno de los mejores primeros tiempos de Olimpia, y bueno, después hubo una expulsión que no tenía que haber sido expulsión, y cuando a Cerro le da una ventaja de un hombre menos, evidentemente todo se complica, ¿verdad? Así que ese es el análisis que te puedo hacer los dos partidos, que hacen que lastimosamente con el resultado abultado tenga que terminarse este proyecto con Sergio Orteman como técnico, ¿verdad? Cristian, buen día. Imposible, ¿no? 4-1 y 3-0 en contra en Copa Libertadores Clásico. En pocos días aguantar el ciclo de Orteman. Él en la conferencia dice que tiene fuerza, también habla de una charla con Brunote. ¿En qué momento se produce su renuncia o destitución? ¿Un par de horas después? Sí, un par de horas después. ¿Cambió algo respecto? Él renunció y se le aceptó la renuncia, protegiéndole a él también, ¿verdad? Yo en ese momento, y creemos todavía firmemente que la situación hacía que sea muy complicado ya con él al frente del viaje a Flamengo, y bueno, entonces por el bien del club, también de repente por esas situaciones que uno tiene que descomprimir presión interna también con los muchachos, ¿verdad? Por más que el trato con Sergio y los muchachos es de primera y fue de primera, pero yo creo que se hizo bien, ¿verdad? Y es muy loable que Sergio también haya puesto su cargo de posición, demuestra una vez más la gran persona y lo olimpista que es, ¿verdad? Así que no contento, evidentemente yo no estoy contento porque este no era el objetivo de este proyecto, pero dentro de todo creo que se obró de la mejor manera. Cristian, la oficina de rumores siempre está presente, más cuando se da este tipo de casos, y para que desmientas o no, que ayer, por ejemplo, uno de los rumores fuertes era que de la directiva le propusieron a Orteman un integrante más a su cuerpo técnico, y que eso hizo que él decida no aceptar y salir. No, es totalmente mentiroso. Cristian, ¿no crees que parte de la actualidad negativa que tiene el Olimpia sea, por ejemplo, enfatizar en cosas que ocurrieron o pudieron haber ocurrido con el análisis que había hecho de los dos últimos partidos del Olimpia, y desconocer que hay un bajón, desconocer que hay un rendimiento muy por debajo de la expectativa? Porque también habíamos hablado con el presidente luego de aquel 1-4, y él mencionaba que él entendía que no era un bajón, sino que eran hechos aislados, concatenados, para explicar esta racha. Por lo que era tu respuesta anterior a lo que entendés, ¿qué fue lo que ocurrió con Olimpia en los últimos dos encuentros? Mira, hay dos motivos grandes y graves que hacen de que culmine el proyecto, y evidentemente uno es la tabla de posición en la que Olimpia ha estado hoy en el torneo Clausura, y lo otro de haber recibido dos resultados muy importantes en menos de 4 días en casa, ¿verdad? Uno tiene que ser siempre coherente. Tiempo atrás también ocurrió lo mismo con el profe Gorosito, y se dijo que goleada en casa de Olimpia tumba cualquier proyecto, ¿verdad? Entonces, un poco de eso está pasando, un poco de las dos cosas. Yo sí veo futbolísticamente que el problema más delicado nuestro es en la saga central, ¿verdad? Tuvimos inconvenientes inesperados que hicieron de que tengamos que ir a improvisar, y eso es muy complicado, mucho más en alta competencia. Entonces, por ahí creo que fue si hubo un bajón fue más bien en nuestro esquema, en esa parte del juego, ¿verdad? Entonces, el resto yo particularmente también vi un partido muy muy bueno contra Guaraní. Creo que Guaraní llegó 4 veces, hizo 3 goles. También la suerte tuvo mucho que ver ahí.
Y hay noches, como le habré dicho algún momento, muchachos, ¿verdad? Donde uno necesita que los vientos estén a favor y que la suerte esté a favor. Y se vio mucho también que estos 3-4 partidos no tuvimos a favor, al contrario, estuvimos en contra. Entonces hizo también un poco de que termine todo esto de esta manera, ¿verdad? Cristian, ¿y te quedas solo entonces en el departamento de fútbol? No sé si ya departamento de fútbol en sí, pero sí ayudarle al presidente y ayudarle a Quique aparte de que creo que es un gran técnico y creo que es una acertada en haberle dado de vuelta el cargo, porque tiene muchísimo entendimiento, conocimientos de la casa y bueno, tiene también un currículum que ya le fue muy bien. Aparte de eso, él es amigo personal mío y en este momento yo no le voy a dejar. Si puedo ayudar en algo, le voy a ayudar, tanto a él como a la institución. Cristian, cuestionaste la decisión del árbitro en cuanto a la expulsión del Tito Torres, pero ¿no te parece también que hubo cierta responsabilidad del jugador al reaccionar? Porque si no es cierto, podemos discutir la intensidad, pero hay reacción y agresión. Sí, totalmente de acuerdo, eso es innegable, pero el volumen, lo brusco de la agresión no ameritaba de ninguna manera una roja, mucho menos en el fútbol moderno, ¿verdad? ¿Cuántas reacciones hay que terminan en amarilla, empujones? Que tiene que ser algo brusco, algo vamos a decir, extremo como para quitar roja. Pero acá la cuestión, el componente, Cristian, digamos distinto, es que hay una reacción, una agresión, por más que sea liviana, hay una agresión. Claro, y cuántas veces no hay empujones que también son agresiones, pero no con el empujón. Pero este va directo a buscar, Cristian. Sí, el empujón también va directo a buscar, y ninguno le deja el ojo morado a nadie, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que radicalmente que no, eso no es expulsión, ya ocurrió en miles de casos, y eso, marcar una amarilla no tiene por qué ser, ¿verdad? Entonces, y cambia todo el partido ahí, ¿verdad? Evidentemente que las fuerzas ya no son las mismas, y de hecho Olimpia estaba jugando un brillante partido hasta ese momento, así que lastimosamente ocurrió, ¿verdad? Ya son errores, yo no voy a ver fantasmas, yo no voy a ver nada raro, porque no tanto en Copa como en torneo local, son errores con los que uno debería de contar, como dije una vez, casi un chiste a favor, y al final fueron todos en contra, y no nos ayudó, ¿verdad? Sencillamente no nos ayudó, al contrario, nos perjudicó. Cristian, volviendo al tema defensivo, es cierto, se cayó Antolín, que había alcanzado un buen nivel, lo de Cáceres, la apuesta allí de Santa Cruz. ¿Qué pasa con Ale, que vino como contratación? ¿Quién pidió por él? Porque Ortema lo puso en partido, después no lo puso más, ni siquiera lo concentró en otros partidos. ¿Qué pasa con él que no puede dar una mano? Yo creo que de vuelta pasa lo que varias veces ocurrieron en varias contrataciones, Federico, ahora que hay jugadores que llegan y se ponen la camiseta, parece que jugaron toda la vida en el club, y hay algunos que les cuesta adaptarse, hay un sinnúmero de jugadores que podemos nombrar. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Verdad? No creo que sea más que eso. Y nada, esta fue una de las decisiones de traerle, fue directamente del cuerpo técnico, ellos decidieron y nosotros respetamos, ¿verdad? Cristian, ¿le sorprendió al presidente la renuncia de los integrantes del departamento de fútbol? Vos aclarás que no renunciaste, esto es importante, y como que da la impresión de que se lo deja al presidente prácticamente codo a codo contigo, como para manejar toda esta situación. Él quedó sorprendido. Sí, la reunión que yo estuve, sí, admití que se quedó sorprendido. Pero hasta ahí voy a hablar del tema, pues ya cada cosa es muy personal, ¿verdad? Yo no creo ser que me vaya a quedar el único. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, ¿verdad? De hecho que el profe Landaida también va a estar en ese grupo de trabajo. Y vamos a invitar también, por lo que escuché al presidente, a más directivos que están ahí, ¿verdad? O sea, en este momento yo creo que tenemos que tranquilizarnos, poner la cabeza de la manera más fría posible. Es un momento de reencauzar esto que no está perdido, evidentemente, pero que hoy no está en el carril que tiene que estar. Entonces, este es el momento de ayudarle al club, ¿verdad? De que las cosas vuelvan a su lugar, pero categóricamente, ¿verdad? Y el equipo de trabajo que se quede va a estar armado por el presidente, ya está para y quién no está
pero es un tropezón así. Olimpia sigue intacto en el acumulativo, depende solamente de Olimpia, 2 o 3 partidos que leemos acá en el torneo local, vamos a estar otra vez especulando ahí cerca de la punta, entonces hay que tener fe, ¿verdad? El plantel está, ahora hay que laburar. Ahora, Cristian, el tema económico del Olimpia sigue preocupando, es un tema que se maneja día a día, entiende el plantel. ¿Cómo se está manejando esa situación? Y es complicado, Bruno, ¿verdad? Eso es muy complicado y ahí ya llega inclusive a veces a afectar al propio plantel, ¿verdad? Es una realidad. Pero bueno, vamos, eso es un tema también directamente de la comisión directiva en sí, ¿verdad? Yo cuando hablo del tema hablo como un hincha preocupado. Yo no activo en esa área, ¿verdad? Ustedes saben, entonces debería hacer las preguntas realmente a las personas que están más involucradas, ¿verdad? Yo como olimpista, claro que estoy preocupado. Las decisiones del pasado fueron decisiones muy malas y la pandemia tampoco nos ayudó y bueno, hoy la estamos remando, ¿verdad? Dentro de todo se está capeando, te diría bien, ¿verdad? Bien, pero el problema sigue vigente, ¿verdad? Cristian, bien aclaraste al comienzo que vos comprendías la decisión de tus compañeros del Consejo de Fútbol y que no era una cuestión netamente futbolística, sino que era de arrastre, temas dirigenciales. ¿Crees que ahora habrá mayor, no sé si decir libertad, o por dónde venía esta especie de, no, pero este representa más a la actual directiva, este es del anterior? ¿Se subsana absolutamente todo eso de ahora en más o se sigue arrastrando con esa especie de nebulosa que bien también explica decir, yo sé cosas pero no voy a publicar? No, yo más bien creo de que lo que había era un desgaste, ¿verdad? Entre directivos del club, pero un desgaste interno, y creyeron que el momento de que terminaba el ciclo de Sergio Orteman era el momento que ellos también tenían que dar un paso al costado, ¿verdad? Yo les hablé, les dije que teníamos que quedarnos, que en este momento, mucho más después de tener la vuelta contra Flamengo, que teníamos que quedarnos, ¿verdad? Que este momento que la Olimpia necesitaba de estar todo, ¿verdad? Todo lo que se puedan, a veces no está uno mucho a gusto, ¿verdad? Pero necesitamos estar. Y me dijeron de que no, ¿verdad? Que bueno, al final ellos creían que sea el momento, yo les respeto muchísimo, y bueno, por ahí vino la situación. Entiendo que es más un desgaste de creencias de cómo hay que manejar todo esto, ¿verdad? Claro. Lo que hiciste es respetar la decisión de cada uno. Ahora, permitime preguntarte, Caner renunció también Tony Mura, y el otro que me falta es... Ezequiel. Faneo también, o sea, los 3 renunciaron. Sí, al cargo de asesoría de fútbol, sí. No sea la directiva, ¿verdad? Tengo entendido que Marco sí renunció a la directiva también. Sí, es más, ya envió una nota inclusive. Es importante aclarar eso. Quiero preguntarte sobre la decisión de Landaida. La tomaron muy rápidamente, no corrió mucho tiempo, inmediatamente tomaron la decisión. Esa es una pregunta, Cristian, aprovechando el tiempo que nos da y te está escuchando todo el país. Quiero preguntarte eso por un lado, y por el otro, si lo de Landaida es un interinazgo o no debe tomarse de esa manera. El debate más duro estuvo, Bruno, acá hay que entender una cosa: nosotros somos dirigentes, nosotros somos hinchas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay que analizar la cuestión a fondo. Este era un proyecto, era un plan que tuvo sus cosas muy positivas, ¿verdad? Olimpia hoy está jugando con 3 chicos de la casa de manera titular y lo están haciendo muy bien. Creo que entre ellos, no hace falta nombrarlo porque todos sabemos, eso empezó el profesor Sergio Orteman, era parte de ese plan. El plan era evidentemente campeonar en la apertura, con todos los golpes que tuvimos y no hace falta más contar, pero todos los problemas que teníamos de lesiones nos complicó un poco, pero terminamos siendo vicecampeón. Se ganó en Copa Libertadores después de 27 años La Paz. Se ganó 6-2 cuando el partido pedía 4 goles de diferencia, y Olimpia no hace 6 goles en Copa Libertadores hace más de 50 años. Se pasó octavo de final contra un equipazo que es Inter, y fuimos los únicos que pudimos eliminar en ese momento a un equipo brasilero.
O sea, se consiguieron cosas muy importantes, cosas históricas que hace rato no se conseguían, ¿verdad? Y el paso a cuartos de final fue después de 8 años. Entonces hay un balance positivo en algunas cosas y evidentemente negativo en otras. Siempre dijimos, fuimos sinceros de que el profe Orteman es un profe joven en lo que respecta al hacer DT, ¿verdad? Y que iba a venir a crecer con nosotros. Entonces esos errores iban a ir minimizándose, trabajándose y minimizándose con el tiempo. Y bueno, lastimosamente todo esto se rompe por 2 o 3 malos resultados de seguido y es entendible. Y eso también barajábamos, estaba en el presupuesto, que eso podía ocurrir. Entonces el debate primero y más profundo fue si realmente al momento de aceptar o no aceptar la ruptura de este plan, de este proyecto, ¿verdad? No solamente la salida del profesor. Y bueno, eso ahí en eso nos concentramos y perdimos mucho tiempo, o invertimos mucho tiempo en eso, mejor dicho, hasta que se tomó la terminación. Y lo del profe Landaida fue algo que fue muy rápido, ¿verdad? Creemos que tiene todas las condiciones y que es la persona adecuada para manejar y para reencauzar en este momento la situación del club. Pero no es un interinazgo entonces. No, él se queda hasta diciembre. Él se queda hasta diciembre. Sí, vos sabés de vuelta, hablamos de un plan, ¿verdad? Sí. O sea, independientemente de los resultados, porque vos sabés con lo que es levantar ahora el Olimpia desde lo anímico, porque y también está la cuestión de venta de jugadores. Ya está confirmado lo de Pita, se habla de la transferencia probablemente de Iván Torres, de Ramón Sosa, pueden haber más salidas, ¿verdad? Que uno los entiende por la cuestión económica, ¿verdad? Sí, pero a ver, primero que el plan es un plan, teníamos un plan también con Sergio y al final por algún motivo que se escapa a lo que uno pueda planificar, terminó de cortarse ese plan, ¿verdad? Entonces el plan de vuelta ahora es uno, es con el profe Quique llegar hasta diciembre, reencauzar esta situación. Ese es el primer paso. Lo otro es solamente lo que está confirmado, es lo de Pita, no hay otro. Y lo de Pita hay que aclarar una cosa, que el Club Olimpia no puede atajarle por una cuestión contractual. Lo que tiene el poder de vender cuando ellos quieren, cuando ellos creen conveniente, lógicamente Olimpia tiene que estar en la negociación y es partícipe de negociar lógicamente lo que le toca al club, pero no, Olimpia no tiene la fuerza de dejarle. No es que el Olimpia decidió unilateralmente la venta, es una cuestión de contractual y la fuerza tienen los empresarios. Bueno. Ahí ya está bien claro. O sea, está clarísimo lo que sí, importante también, o sea, había una cláusula en la que el jugador, si llegaba una oferta convincente para el grupo empresarial, lo tenía que vender el Olimpia. Así es. Es un poco más larga la historia, pero hasta ahí te puedo resumir, ¿verdad? Sí. Bueno, finalmente, para cerrar, ¿qué se viene? ¿Qué mensaje se le transmite al hincha? ¿Qué le querés decir al hincha olimpista que está muy dolido, muy golpeado? Evidentemente no es un buen momento. Acaba de perder, parece increíble. En fútbol femenino terminó el partido. Perdió Olimpia 3-0 también, Cristian. Entonces, perdón que te cuente la noticia ahora mismo, pero es la instantaneidad de la misma, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le da al hincha olimpista que quieras transmitir en estos instantes? Nada, decirle que bueno, los olimpistas estamos y tenemos que estar preparados y estamos preparados para momentos difíciles. Yo sé que la historia habla de muchas conquistas, de gloria, de felicidad, de grandeza, pero para llegar a esos momentos se tuvo que trabajar muchísimo antes. Entonces, para haber alcanzado todo lo que se alcanzó en su momento, que es parte hermosa y riquísima de nuestra historia, se tuvo que sudar muchísimo y trabajar muchísimo antes, ¿verdad? Entonces ahora nos toca de vuelta eso, ¿verdad? Este es el momento de trabajar, de sudar, de jugar el partido de manera callada, ¿verdad? Entendiendo la situación de que es una tormenta, en la tormenta hay que agarrarse fuerte, hay que sostenerse, hay que tener aguante y es el momento. No creo que vaya a durar mucho esto, ¿verdad? Porque confío que tenemos un plantel importante, ¿verdad? Y creo que tenemos la persona indicada para corregir
este rumbo. De todas maneras, de pedirles paciencia, es un momento complicado. Yo soy un invitado que a veces que dije que hay que ayudar al club, dije que iba a estar, y bueno, me toca ahora a mí estar acá, y si yo hago como un hincha más, una persona que le quiere mucho al club, ¿por qué no pedirle eso también a la gente, verdad? Que tengan un poco de paciencia, que el trabajo va a estar, eso no va a faltar, y que tenga fe, ¿verdad? De que las cosas pueden ocurrir más rápido que tarde, y yo creo que para eso vamos a trabajar, y tengo fe bárbara de que eso va a ser así, ¿verdad? Cristian, muchísimas gracias por el tiempo, por adelantarnos esta información, pusiste claridad en el tema, no renunciaste, y eso es importante que se sepa y que lo sepa el público, el hincha olimpista en estos momentos. Gracias, Cristian, muy amable. Igualmente, abrazo. Cristian Domínguez aclara, él no renunció, sí lo hicieron, aclaro, los nombres, Marcos Kanner, Fanego y Tony Mura, exacto, sí renunciaron. Esto también para despejar dudas, pero repito, Cristian Domínguez va a continuar en el Olimpia, trabajando, es lo que decía con el presidente del Olimpia. Cristian, ¿renunciaste? No, yo no. ¿Vos no renunciaste? No. Ah, porque habrás leído que en la prensa, no es nuestro caso, aclaro, pero algunos medios específicamente dijeron que todo el departamento de fútbol renunció, mencionándote a vos también. Entonces es importante que aclares, vos no renunciaste. No. Yo de vuelta, Bruno, claro, yo soy invitado del presidente en su momento para ayudarle en el equipo de la asesoría de fútbol, y yo no tengo por qué renunciar luego, yo no tengo un cargo electivo en el Club Olimpia, ¿verdad? Así que el presidente y yo seguimos trabajando. Entiendo entiendo perfectamente del porqué de los compañeros que han renunciado, pero no, yo voy a seguir ayudándole al club, y mucho más en este momento complicado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Crees que no es momento de dejar el barco? No, pero no, yo no quiero graficar de esa manera la salida de mis compañeros. Ellos tienen otros problemas más profundos que son, entiendo internamente ahí con la directiva en sí, ¿verdad? Y respeto, y ya no lo voy a decir nada, no voy a decir nada de lo que sé públicamente, ¿verdad? Así que es ya historia hoy día. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Y no se estipula la compra del 40% en un momento determinado en el contrato? Si no, decidimos en conjunto, ¿Y no se estipula la compra del 40% en un momento determinado en el contrato? Si no, decidimos en conjunto con el presidente del Olimpia que no. Ah. Que ya o sea, esos 40% van a quedar latentes si es que hay una futura venta, ¿verdad? Donde Olimpia va a recibir un muy buen dinero, porque hablamos de si es que se hace esa transferencia, ya va a ser de un salto muy importante, ¿verdad? Así mismo, las cláusulas de salida se manejan altísimas en ese mercado, fue otra de las batallas legales que tuvimos, ¿verdad? Y también quiero hacer un pequeño paréntesis en la negociación, ¿verdad? Y agradecerle al presidente Brunote, que realmente un caballero, cómo se portó con Isidro, se cumplió todo lo estipulado, y creo que será una de las pocas veces donde lo primero que dijo que se iba a pagar es el 20% que le corresponde al jugador, y nosotros como agentes y como defensores de los derechos del jugador vemos con muy buenos ojos, porque siempre termina siendo un problema a la hora de negociar, ¿verdad? Y de esta forma el presidente mismo y la institución demuestran el respeto hacia el jugador y hacia las leyes que muy pocas veces se cumplen, ¿verdad? Y no hablamos de un monto menor que generalmente el jugador suele resignar, ¿verdad? Entonces quiero hacer un hincapié en ese tema y agradecerle personalmente y en nombre de Isidro al presidente Brunote. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 60% venta definitiva, le queda 40% al Olimpia, 4 años de contrato para Pita, nos decía Dragoto. Bueno, a la vuelta de Edgar, ¿Olimpia está en crisis? ¿Olimpia está en crisis o no? Pregunto. Y ¿cómo? Perdón, ¿ya hay que contestar? No, tiraste, algo dijiste. Pero déjalo más, ya que va a ir él, ¿verdad? No. ¿Quién dice si querés tirar un título... grave crisis. Grave crisis. Gravísimo. Gravísimo.
Gravísima. Bueno. La No peor tiene de su- problema que te robe. Ahora, debate sobre Olimpia. La peor de su historia. Ariel, La arroba peor de su Ariel historia. Mareco. Te doy más. ¿La ¿Perdón? peor de la historia? Sí. La peor de la historia. Sí, joder. No, espera. Sí. Gravísima Del Olimpia. crisis y la peor de la historia del Olimpia. Adelanta Ariel Mareco. Ahora debatimos Olimpia, hermano querido. En Bristol continúa el agosto liquida. Aprovecha las ofertas en televisores hasta 40% de off sin entrega inicial y toda la variedad de siempre. TV LED Win de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 167.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aclaró Cristian Domínguez. En otros medios estaban diciendo que Cristian Domínguez renunció. Cristian Domínguez no renunció. Acá lo dijo en ABC Cardinal. Cristian, ¿renunciaste? No, yo no. ¿Vos no renunciaste? No. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tenés tiempo de ir pensando, Ariel, si querés rectificar. No. Gravísima, dijiste, gravísima crisis. Sí, señor. La más importante en la historia. Mirá que los Sí, Olimpia. señor. Bueno, está bien. Sí, señor. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa Nutri de sabor tu vida. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Bueno, Federico, vos tenés un título. ¿Te animás a tirar algo? No, evidente la crisis, ¿verdad? En varios aspectos, sí, por supuesto. ¿Eh? En varios aspectos la crisis es evidente. Pero compartís con Ariel gravísima y la peor de la historia, dice. Yo creo que él enfoca y lo dijo, creo, fuera del micrófono. Ah. Me parece que a nivel de lo que debe, sí, es la deuda más grande. Vos te fuiste por eso, ¿no? Claro, fundamentalmente me basamento en eso. Claro. No, yo Sí. me voy a... Sí. O sea, yo Bueno, me pero hice para acordar- vos está todo bien entonces en Olimpia. ¿Qué? Y te acabo de decir que es evidente la crisis. ¿Cómo va a estar todo bien? Pero muy, no es muy suave. ¿Y qué No, te porque decía? digo, Que- Ariel que- viene con una... Afganistán, Olimpia. No, hermano. La gente No, está subiendo la espera, avión. Federico. No, pero me Federico, buscaba un no, título, hermano. No vamos a faltar respeto No, pero no esta estamos semana. faltando Vamos a hacer una respeto. semana tranquila, hermano. Bien, querido. tranquilo. No, yo estoy pero tranquilo, yo no sé por qué traslada a Afganistán. Evidente crisis, te dije. No, pero venimos pues de una montaña rusa. Y bueno, pero yo no sé Nosotros por qué. pero con sí, Ariel una estamos montaña rusa, conocer claro. la rueda esa que gira y vos estás encima y Sí, ahí sí, arriba sí. y de repente me decís, sí, Esa es la rueda de como Chicago. ¿no? la acuerdo. rueda de La Chicago. no la montaña rusa. Y bueno, Yo me acuerdo se entendió, de... hermano, se entendió, ahí sí, bueno. claro, la montaña rusa Y bueno, pero también es una cosa... No, a la ¿cómo dijo el rueda correo? de Una Chicago. rueda trambólica. No, a la rueda de Chicago, inclusive vos vas con otros Monocorde. propósitos. Con el acompañante o con la acompañante. A la montaña rusa vas con otra. Bueno, No. ¿cómo se llama? La rueda de Chicago. La rueda de Chicago. Bueno, entonces veníamos así y Federico entra, por eso yo le... disculpame si es que te... Pero La salida- es evidente la crisis, salida de entonces, Kabul espera, que te tiró. vamos, tiramos ahora título de Federico, es evidente la crisis en Olimpia. en varios aspectos, claro. Bueno, ¿Quién va a trabajar espera, con...? tenés tiempo de... No, claro. Che Gusán en Ciudad del Este, ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983 333 Cariao Bar a Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. Qué bueno está cuando tu hijo se divierte como vos lo hacías, dibujando y pintando sin tanta pantalla. Por eso en Petrosur, cargando a partir de 150.000 guaraníes, te llevas un librito para colorear con lápices de colores para el más peque. Entérate más en las redes de @PetrosurPY. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles. Con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Viernes, show en vivo de Fusión Latina y el sábado DJ David desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos. Días triples, martes o domingos, tenéis más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento siempre, respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Dani,
Dame tu título en Olimpia, por favor. Bueno, primero que nada, creo que el título de Ariel es... Pero decina vos tu título, ¿por qué te agarrás mi título? No, porque yo, todo lo que se diga después lo que vos titulaste. No, pero decilo. Era como, no, ni la rueda ni la montaña. No, pero decilo. Yo voy a argumentar. No, es que yo creo también que Olimpia está en crisis, y la parte que me parece que más ha de preocuparle a su gente es que da la sensación que no cuentan toda la historia y tampoco tienen un diagnóstico acabado de lo que ocurre en lo futbolístico también. Porque una cosa es que acá los cuatro digamos, sí, miramos, este es el diagnóstico, y decimos, ¿qué se hace para salir de esta? Pero si acá ocurre una realidad y entre los cuatro decimos, no, pero vos decís, esto es crisis, yo digo, no es que esto es producto bueno, de pero pandemia. ¿cuál es lo que es tu título? ¿Cuál es tu título? Yo no tengo título, le dije. ¿Eh? Sí, el pueblo de Ariel, ¿qué título vas a poner? Dani sin título, ¿cómo voy a levantar eso? No puede ser, pues. Es que, compártelo de la crisis, por supuesto. Claro, es que claro, o sea, al lado de la peor crisis de la historia... Bueno, pero ¿cuál es tu título? No, que vos preguntaste, hay crisis. Claro que hay crisis. Pero es de tamaña... Es que al lado de lo que dijo Ariel, todo va a quedar como un átomo. ¿Cómo vas a luchar contra la peor de la historia? Después quiero escuchar, ¿verdad? Porque mira que yo colocaba nomás tipo en... O sea, pongo entonces claro que hay crisis en Olimpia. Ese es tu título. Sí, yo lo que te decía, como Volanta o Copete, o ya que soy más de opinión... Dani es un calecitero. Otro dice, Ariel el único que tiene los pantalones puestos. Federico muy endeble. Mira, están llegando los mensajes WhatsApp. Yo estoy... dije, no dejo de leer los mensajes. Me encanta. No, pero por eso yo... Están dando muchas vueltas, por favor, hablen ya. El mismo que le preguntó a Brunote si en el clásico Orte Macío, ¿no? El endeble le dio para el oyente, ¿verdad? Y el mismo que en el Super Sábado dijo que la Nadia estaba esperando, le digo al señor endeble, después te lo puedo poner, ¿sabes qué puedo decir? Ya te dije, el avión de Kabul y todo subiéndose encima. ¿Ustedes creen que Ariel se aprovecha un poco de... No, yo no estoy haciendo no estoy haciendo juzgamiento del Ariel, le corresponde nomás al señor endeble. No, Ariel le puso su título y respaldó en los números de la deuda, por eso le pregunté bien el tema de la crisis más grande de la historia. Y es más, para la audiencia, cuando yo comentaba, pues decía, lo mío, hay muchas veces cuando uno tiró ya el título, va en búsqueda del desarrollo de eso. Y Ariel, creo que asentiste cuando dije, a mí me da la sensación que lo preocupante de esta crisis, más allá del tamaño, es que todavía no te contaron toda la historia. Hablen del ganador, hijos de P. Dice acá ya alguien, no, tranquilo, vamos a hablar de toda la fecha, claro que vamos a hablar de ese reportero. En Electrovan por la Semana del Niño, lleva el juego de Somier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a tan solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. El mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles, accesorios para bebés y todo lo que necesites para tus chicos. Haz tu pedido al delivery 627-7000, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ariel está haciendo honor a su alias, el sepulturero, dice. Bueno, Ariel, te escuchamos atentamente. Bueno, uno recuerda crisis en el Olimpia, el post Osvaldo, porque la época de Osvaldo fue títulos internacionales. De hecho, Olimpia ganó todos los títulos con Osvaldo desde el 70 y algo, exacampeón. Cuando se fue Osvaldo se produjo grandes crisis en el Olimpia. En el post Osvaldo le costó mucho a Olimpia. Pero dirigentes que se iban, renuncia de Escabone, inestabilidad de entrenadores, la imposibilidad de armar un plantel competitivo. Había sufrido mucho Olimpia, pero que en medio de la crisis, yo no recuerdo nunca que Olimpia haya debido tanto dinero, porque ahora también los directivos van saltando del barco
el presidente actual anunciando, ya está un titular transferido, y en esta misma radio ha dicho que cuatro titulares irían transferidos. En medio del desarrollo de un campeonato, que ya está yéndose hacia, por lo menos, la finalización de la primera etapa. Y después estos resultados, de 4-1, humillado en su cancha, 3-0 con el clásico rival, Guaireña, River, creo que recibió algo así como 15 goles. Olimpia, solamente ganó un partido. Y para mi gusto a esta altura está fuera de la lucha por el campeonato y ni qué hablar de la Copa Libertadores de América. Y recurriendo a medidas alternativas desde el punto de vista económico para tratar de tomarse un salvataje. Entonces, uno no recuerda ningún tipo de algo similar, al menos en la historia Osvaldo Domínguez para arriba, porque Manuel Ferreira, campeón también como presidente de la Olimpia, hasta creó el para uno, es el hacedor de para uno. Y podemos irnos a 1940, 1930, yo no sé, ¿verdad? Pero allí no me hago cargo. Pero por lo menos de un tiempo hacia esta parte. Perdón, ¿cómo Federico? ¿Por qué 1940? Bueno, en 1945, a ver, 50, 60, 30, 20. Podemos usar la historia. Pero no, ¿por qué metiste lo de 1940? Ya está listo. No hice referencia a eso. Porque sé que son morbosos ustedes. Se quieren tomar. Te escucho nervioso. Te escucho. 1940, el año en que dicen que tenía que descender Olimpia metió. Yo no entiendo. Te juro que no lo entiendo, Ariel. Pero olvidemos eso. Olvidemos eso. No quise apuntar hacia ese tema que siempre genera... Morbosidad. 52 de la campeona, el Eugenio 53. Porque Olimpia después, también, más recientemente en la historia, tuvo una grave crisis también. Vos Recanate, que dejó abandonado la institución. Pero esta cantidad de dinero era 20. Creemos que es 60. Creemos. Porque por ahí te dicen que puede ser más. Entonces, uno no encuentra algo similar en la vía institucional de tanta deuda. Habrá que ver cómo sale de esto Olimpia. E insisto, humillado en Copa Libertadores, humillado por su clásico rival en su propia casa, fuera del campeonato. En la época Recanate, ¿cuánto llegó a deber Olimpia? Máximo 20. ¿No superó eso? Se llegó a discutir el monto, pero creo que se quedó al final en 12 millones, algo así, y se condonó, ¿verdad? Exactamente, parece que había un inflador en la deuda, y se llegó a un acuerdo en la que Recanate renunció a una gran parte de lo que se decía era la deuda primera, ¿verdad? Se entiende. Ahora no sé si hay, de todos te dice la misma cifra. La gente que está... bueno, terminaste ahí Sí, terminé. Ese es mi argumento. Pero tan poco para un título tan rimbombante, la peor crisis, la más... ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Mira, Chun, cómo te viene ese río. No hay problema. Defiende su postura. ¿Te parece poco? Ahora que debería estar si Bruno te termina su mandato. Porque el pobre se está quedando solo. A medida que hablas estás dejando más títulos. Y bueno, pues tenés que tener huevo. Vos hasta ya dudás de que Bruno te continúe. Yo no sé si se están cayendo, están saltando el barco. Y Bruno te tiene huevo, tenés que tener huevo para agarrar este momento de Olimpia. Pero vos no lo escuchaste a Cristian Domínguez. ¿Vamos a continuar?, dijo él. Y él sí. Como también Cristian siempre aclara que él es invitado. Ah, claro, él dijo eso de entrada. Claro. Él no tiene un cargo electivo. Pero estaba integrando el departamento de fútbol. Él sigue. De hecho, en estos momentos él es el único visible que... Ariel no está argumentando nada. Mucho divague para un tremendo título que metió. Le falta el respeto al Club Olimpia, dice. ¿Está bien? No hay problema, respeto. Amigo de WhatsApp estoy diciendo. ¿Está bien? Es solo un charlatán lo que está diciendo. Vamos a dejar de hablar del colero. Hablen de Cerro Porteño.
alguna info sobre AstraZeneca y dicen, no, ¿cómo pues nosotros vamos a estar de... El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Nuestro fútbol es único, porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. 0972-730-730, que renuncia Brunote, dice uno. En la década del 2010 hubo una crisis. Bruno, excelente programa, hablan de guaraní. ¿A qué hora van a hablar de Cerro Porteño? Lo que diga Ariel no sirve, dice otro. ¿Está feliz Ariel? Al final, ¿no? Estamos entre los 8 mejores de América. Movio es la peor crisis, dice uno. Bruno, ¿te enteraste que murió el gatito de la mochila? Eso no estamos hablando con él. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Tiene razón Ariel, tiene razón, nunca pasó una crisis así en Olimpia, por lo tanto es la peor de todas. Federico, tenés la palabra. Bueno, la crisis futbolística por un lado, ¿verdad? Porque yo recordaba, hay un año de Osvaldo que también es muy malo, el 2001, después en el 2002 cambian un montón de cosas y termina ganando la Copa, pero era una crisis similar futbolística. Ahora sí, el tema dirigencial está muy difícil porque nadie asegura que siga Brunote. Hasta uno tiene alguna información que existe un mecanismo como para llamar a una nueva asamblea en diciembre. Hay gente que quiere que Trovato manifieste o que pague parte de la deuda, ¿verdad que hay? Y se presentaría hasta un recurso. Ese tema está muy complicado. Hay muchas cosas Perdón, ¿puedes rebobinar? Porque todo lo que estás diciendo es muy importante. Es manejo de información. Lo de Brunote, si se declaran ciertas cosas, podría haber llamado a asamblea en diciembre para cambio de autoridades. Por eso yo citaba algo parecido a lo que aconteció que año 2003, lo de Cabones, que quería el salvataje de Olimpia. ¿Y quién va a tomar el Olimpia? Y ese sería el tema, pero por algo se mantiene Domínguez. Acuérdate que Domínguez está, o al menos estuvo reunido hace poco con el Cabones y su papá, ¿verdad? O sea, están a menos en comunicación con el Cabones están, que siempre un hombre fuerte. Un hombre fuerte que hasta cuando no era presidente puso plata para salvar algún incendio en Olimpia. Y después el tema de algunos socios que querrían, no sé con qué mecanismo, como intimar a que el expresidente Trovato pague algunas cuestiones que quedaron ahí flotando y que están documentadas. Me dice la persona que sí, había gente de Trovato que ya renunció, ¿verdad? Y entonces no hay más gente de Trovato en esta comisión directiva actual, que hay que ver cómo se reemplaza. Mura era muy cercano a Marco Trovato, de hecho estuvo en el principio y en el final de esto. Entonces dirigencialmente está complicado el tema. Si a mí me sorprendió lo de Faneo, que también era Trovato, pero que se hablaba que era un consejero muy importante para Brunote en varios aspectos. Después hay que ver quiénes quedan. Gente visible ya casi no, Cristian Domínguez y el presidente Brunote, y en medio de eso la deuda con el plantel, la deuda que tiene Olimpia muy importante. Y repito, se puede volver a céfala en poco tiempo la dirigencia, porque justamente quien acompaña no es directivo. Oh, caramba, entonces Ariel tiene razón en lo que está diciendo. No, pero dirigencialmente está el tema así. Pasa que hace mucho no pasaba. Quizás la época que Recarante tuvo que... Porque Recarante también tenía 2 personas a su alrededor y después el resto se iba yendo, ¿verdad? Aquí no por
una cuestión de omnipresencia de Brunote, como era que Recanate, que era omnipresente, él manejaba todo, sino por una cuestión de una crisis con números que asustan y que nadie quiere. Recordemos aquel apéndice que pusieron una vez en la directiva que estaba prohibido que cada directivo ponga de su bolsillo, que firmaron todos muy de acuerdo, y ahora Olimpia no tiene recursos como para seguir cumpliendo, por eso se va a Pita, le deja muy poco. Hoy me dijeron que hay otro chico que preguntaron en España, que es Diego Duarte, que fue delantero, jugó poco partido en primera, pero creo que fue delantero importante en alguna sub-17, sub-20, y va a buscar vender ese tipo de jugadores, ¿verdad? Entonces está complicada la cosa de acá a fin de año. Respecto lo deportivo, ya de por sí 10 puntos, pero mirando lo estructural, las renuncias, quienes quieran a trabajar, un año complicado para Olimpia, los socios enojados por diferentes cosas, porque la otra vez, por ejemplo, vi después especialmente el partido con Flamengo, que muchos de los que estuvieron en la cancha ató alguna bandera, ¿verdad? Dentro de la cancha, repudiaron esa política de cobrar lo que sea a los socios que están al día y un montón de cosas que necesita Olimpia. No se va a abrir la puerta para el público masivo. Olimpia no está en condiciones hoy deportivamente de llenar estadios, para recordar. Entonces está complicado el tema, así después de esta seguidilla de partidos tan importantes y de este sueño de haber jugado con Flamengo muy en inferioridad de condiciones, como lo demostró el partido de ida en varios aspectos, más allá del arbitraje, y de estar en cuarto de final. Eso no le saca a nadie a Olimpia. Lo dijo Orteman el sábado, lo dijo Domínguez hoy. El único equipo que eliminó a un brasileño fue en octavo, sí, Olimpia. Pero todo lo que acarrea eso, y eso quizá el miércoles ya termine, y después hay que volver a la dura realidad que ya se está pintando a nivel dirigencial, futbolístico, repito, de un equipo que se cayó a pedazos en todos los segundos tiempos en los últimos partidos, no ha dado respuesta, y eso tuvo que ver con la salida de Orteman. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo. Durante agosto, comprando cualquier modelo de taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de taiga que más va con vos: urbana, trail coastal, utilitarias o motonetas, en cuotas desde 249.000 guaraníes. Visita las sucursales de Inverfino, la fanpage de Motos Taiga, también al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lobo Martínez, gusta saludarte. ¿Cómo estás, Lobo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un abrazo a todos. ¿Socio número? Vitalicio desde el 2006. ¿Cómo ves al Olimpia? Socio vitalicio desde el 2006. Esto es un... No sé cómo no mencionar esto, porque tengo muchos años siguiendo al Olimpia. Soy quinta generación de olimpistas. Y realmente esto es una cosa vergonzosa. Vergonzosa para esta directiva improvisada, que no tiene idea de dónde está parada, que hizo añicos todo el trabajo que se construyó con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y es lamentable que el tradicional rival haya tenido que venir a burlarse de nosotros en nuestra propia cancha. No burlarse, sino que con el juego que desarrollaron hicieron que nosotros quedamos en ridículo. Ariel Mareco dice que esta es la peor crisis del Olimpia. No hay ninguna duda. La más importante. ¿Vos compartís con él? Es la peor crisis que registra el Olimpia. Porque nunca se debió lo que se debe, dice. Que rozamos 2 años seguidos, creo que con Oscar Vicente, el último lugar de la tabla, económicamente no se llegó a esta situación que se tiene ahora. Y quiero agregar algo más. El equipo que formó Marcelo Recanate y llegó a la final de la Copa Libertadores de América y estuvo a los penales de ganar la 4ª Copa Libertadores, generó un gasto, digamos, de $12 millones. Sin embargo, este buen señor
tiene gastado 60 millones de dólares para perder con Guaireña, con River, con Cerro, con Guaraní, todos los partidos de local. Es más, está total y absolutamente perdido. Lo que tiene que hacer el socio de Olimpia, vitalicio sobre todo, que tenemos sobre nuestra espalda una carga bastante extensa de ver la situación. Él puede llamar a una asamblea general ordinaria y cambiar esta directiva. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Imagínate. Es cierto que eso podría pedirse. Un técnico que manda al descenso a San Lorenzo, ¿verdad? Es contratado nada más y nada menos que para jugar una Copa Libertadores con otros dos tipos que el año pasado estaban jugando fútbol todavía. Es realmente un escándalo esto. ¿Puedo hablar de Gorosito? Estoy totalmente de acuerdo, no registra otro antecedente crítico como el que está pasando Olimpia en este momento. Estamos últimos. Si ayer 12 apretaba el acelerador, en este momento éramos boleros solos. Y eso es una vergüenza, es una vergüenza. Lobo, lo que está pasando en Olimpia. Permitime una pregunta. Permitime esta pregunta. Ustedes podrían llamar, o sea, los socios vitalicios, vos sos socio vitalicio, porque Federico decía que puede a fin de año llamarse a una asamblea en el club. Puede exigir una o sea, asamblea. puede exigir una asamblea. Una asamblea de cambio de autoridades, sí. Yo no sé cómo fue la última vez que se apoderó de la presidencia este señor, ¿verdad? No sé cuál fue no estoy muy enterado de cómo fue y hasta cuándo el mandato, pero por dignidad, por ética, por vergüenza debería irse y dejar el club lo más saneado que pueda. Esto puede ser yo no tengo más nada que agregar, lo dijo todo Ariel Mareco. Ariel Mareco dijo, todo es la peor crisis de su historia. Y encima, las rapas dejan el barco, huyen, y encima, como si todo fuese poco, lo único rescatable que tenemos se está vendiendo. Se está vendiendo para tapar agujeros, Bruno. Así de simple es. Este que fue el técnico que fue defenestrado ahora, no debería haber pasado ni por la vereda del Olimpia, después de haber demandado antes de un clásico por $50,000 al Olimpia, después de haberse escondido de Osvaldo, que ordenó que fuera detenido en el aeropuerto de Montevideo, ni debiera haber pasado por la vereda del Olimpia, ni por la vereda. Y se le dio toda esta posibilidad de dejar último al equipo, eliminado de toda posibilidad. Yo no sé, Bruno, si ustedes pueden determinar ahí, que saben mejor que yo, qué pasa si Olimpia no, que estamos muy lejos, estamos a 10 puntos de Guaraní. ¿Qué pasa si Olimpia no gana el torneo clausura? Pero ¿tiene plantel Olimpia o no? Tiene muy buenos jugadores. Pero no te das cuenta, pero ¿qué me está diciendo? Si Richard Ortiz está jugando de central, ¿de qué plantel me está hablando? Esos dos tipos que están jugando ahí, que vinieron con Orteman, del equipo defendido de San Lorenzo, vinieron a jugar Copa Libertadores. Y un tercero que no sabe si la pelota es redonda o cuadrada. Por favor, ¿de qué plantel estamos hablando? Por favor. No, esto es realmente catastrófico. Yo haría un llamado a todos los seguidores de los Olimpia para tratar de hacer algo, ya que ellos no, que al contrario, se están huyendo del barco, se están yendo todos del barco que se hunde y encima vendiendo los poquitos jugadores que nos quedan. Es lamentable. Esto quedan los antecedentes nefastos del Club Olimpia. Es lo que yo les puedo decir. Gracias, Lobo, por tu tiempo, muy amable.
Bueno, gracias. Lobo Martínez, socio vitalicio del Olimpia. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. Dani, tenés la palabra. Yo creo que son dos factores que están interconectados que permiten este tipo de planteamiento, ¿no? Porque lo deportivo es el combustible. Pero creo que todos acá partimos de la base de lo económico. O sea, ¿qué es lo que genera la inestabilidad en lo deportivo? Pero ¿cuál es la causa de esta sensación de que tiene poco precedente, si es que existe? Es lo económico. Y cuando hace rato yo mencionaba el tema de... A ver, pongo el ejemplo de Barcelona. Hoy sale a hablar y dice, mira, nuestra deuda es esta, punto. Y ¿sabes qué? El presidente anterior maquilló. Vamos a hacerlo por esto y bueno, se nos fue. Como que se supone que cuando hay una especie de gabinete de crisis, agarra y saca el diagnóstico y dice, bueno, esto fue un error. Sí, yo quiero una especie de pacto político, no voy a enfatizar demasiado que vos fuiste él. Le busca la vuelta. Acá vos haces rebobinar y había una época donde nadie podía garantizar cuál era la deuda del Olimpia. Ahí ya partís mal. O sea, entonces, para mí si hay algo peor que una crisis es que no te cuenten la historia de la crisis. Porque allí hay incertidumbre. Y te da la sensación, porque vos vas a decir, en una crisis todos se ponen del mismo lado y empujan para revertir y superar dicha adversidad. Acá, no sabes, Federico decía, mira que hay... En estos momentos Olimpia todavía no hizo su asamblea ordinaria. Y uno dice, espera, si se rechaza el balance, ahí puede aparecer la asamblea que estábamos hablando de elección. Y uno dice, pidieron plan piloto para meter casi 2.000 personas, donde uno veía que inclusive la hinchada organizada estaba allí en el sector sur, cuando decían, ¿qué es lo que es de 80 lugares? Pero no pueden hacer una asamblea, donde tenés que responderle a tus socios. Que hasta ahora, más allá de la ideología que cada uno pueda tener de lo que debe ser el fútbol, el club debe ser de los socios, o por lo menos responder. Hoy el socio de Olimpia no tiene, pero la más mínima idea de cuánto es lo que se debe, por qué lo que se debe. Y mira que acá hablaron todos, a dar sus versiones. Creo que ninguno llenó toda la expectativa desde un interés meramente periodístico que uno puede tener. ¿Vos te imaginás lo que acá se puede llegar a plantear si es que se da, porque existe la posibilidad, decía Federico, y Lobo Martínez, socio vitalicio, que él tiene mucha fuerza con los vitalicios, eso hay que reconocer. Imagínate vos que Olimpia llegue al llamar a asamblea a fin de año en el club, antes de que culmine su mandato. ¿Pero qué va a llamar si todavía no llamó el que debe llamar, Bruno, por el tema del balance? Eso te estoy diciendo. Ya sé, lo del balance es una cosa, que es muy delicada, pero lo que te quiero decir... Lo delicado es que permitieron que haya público en Olimpia Flamengo y no están haciendo la asamblea. A lo que voy es que llame y... ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, ¿quién va a asumir? ¿Quién va a agarrar el Olimpia ahora? Pero no... Con lo que se menciona el tema de la deuda... Y con la crisis futbolística no sabemos dónde va a terminar la Olimpia. O sea, por eso fíjate que vamos a terminar hablando más de estos números que desde que agarró la nueva directiva y nunca quedó claro el tema del traspaso, cuando Trovato decía, no, el tema de la ropa sucia adentro, ¿qué va a ser ropa sucia? El tema de los balances, o sea, estás todavía con ese impasse, que es lo peor que le puede pasar a un equipo que dice, bueno, estamos en crisis, bueno, ¿cómo salimos? Cuando da la sensación de que hay una especie de tensión siempre, pero vos fuiste el tesorero, pero no, yo no sabía, en ese contexto, siempre el combustible es deportivo. ¿Por qué? Porque se perdió mal contra Flamengo y se perdió mal contra Cerro Porteño. Porque, como dicen,
Vos agarrás el año deportivo. Además, Dani, discúlpame, lo económico determina mucho lo deportivo. Imagínate de qué estamos hablando. Olimpia está vendiendo jugadores en pleno desarrollo de campeonato. Sí. Ya vendió uno. Probablemente puede ser que vaya más. Insisto, a vender más. El presidente dijo... Hay una oferta. ¿Sabes que hay una oferta? Perdón, quiero decir. Correcto. Por Tito Torres de Fortaleza al fútbol brasileño. ¿Viste? El presidente anunció que podrían ser 4. Está lo de Ramón Sosa. Y lo que dijo Cristian Domínguez. Ojeda también estaba. Que por una cuestión económica Olimpia no puede ni determinar el momento en que puede vender a su jugador. Y Cerro cuando vende no decís nada. ¿Los clubes necesitan vender a Ariel o no? Está bien, pero escuchar lo que dijo el dirigente o por lo menos integrante del departamento de fútbol de Olimpia. No, lo dijo Cristian, sí, porque al final él sabe lo que está pasando en el Olimpia. Al final no tenían poder sobre el futuro de su jugador. Por una cuestión económica. Claro, para mí eso es gravísimo. Bueno, pero perdón, según Dragoto quedó muy buen dinero y todo satisfecho con el Olimpia. Inclusive Olimpia le da el porcentaje de transferencia al jugador. No es que agarra y le dice, no, renunciá y andate porque necesitamos. No, que hay buen dinero evidentemente, por eso se da la operación. Pero Cerro también está vendiendo. Claro. El club es el que no vende, el único que no vende y no está desesperado es Libertad. Yo no dije que no se venda, lo que yo digo es cómo se da la cuestión y la circunstancia sobre el caso puntual que dijo Cristian. Y yo dije acá cuando argumenté sobre la participación de Cerro en la Copa Libertadores de América, el tema Arzamendia, por ejemplo, que en ese momento la dirigencia de Cerro no cumplió lo que el técnico pidió, que se le respete el plantel para tratar de hacer una buena Copa Libertadores de América. Ariel, vamos a debatir el tema. Acá no, vos no vendés cuando querés. Pero lógico. Vos vendés cuando aparece una oferta. Lógico. Estamos en época de pandemia. Es complicado vender. Sí. No vende el fútbol paraguayo como venden los otros. Vamos a ser sinceros. En eso estamos de acuerdo, Bruno, pero fíjate es un milagro, mira, que vendan los jugadores hoy es un milagro. Yo no sé qué va a decir jugadores en España. ¿Qué va a decir el Olimpia si le venden 4 jugadores para más titulares? Dijo. Bruno, perdón, vos tenés esa parte. Bruno te dijo 4 titulares que podrían ser vendidos. Sí, señor. O sea, incluyendo a Pita. Como también el propio Brunote ya avisó. Cuando dijo, pido a la gente... Ponete en los zapatos de Brunote. Necesita vender Olimpia, Dani. No, espera. Dani, necesita vender. ¿Sabes lo que va, Bruno? ¿Qué va a hacer Olimpia? No, en una ¿sabes qué? Yo lo que no quiero es mezclar una situación específica que tiene aristas muy puntuales y únicas con una realidad general. La realidad general sí, la depreciación, todo eso, lo que quieras, porque vos metés lo de Cerro, y en Cerro, por ejemplo, a Duarte y a Lucena lo atajan. Como también en algún momento atajaron lo de Arzamendia y lo de Villasanti, y ahora, el haber atajado en ese momento, lo de Pita, lo decía el 30 de enero, pero en ese momento, yo no voy al tema de la dinámica. Vos arrancaste con el tema de lo de la crisis. Todos dijimos que sí, Ariel dijo el tema de la historia. Entonces, todos están obligados a vender, sí, pero ¿a qué costo? Porque tampoco voy a comprar ese, bueno, Olimpia está jugando con la sub-15. Olimpia dentro de todo tiene a Alfredo Aguilar, Antolín Alcaraz, Richard Ortiz, Roque Santa Cruz, Derlis González, Pollo Recalde, Néstor Camacho. O sea, no estamos hablando de que, mira, hubo una y la famosa época del 2010 hacia arriba, que muchos siempre citan a los juveniles que aparecieron y después el famoso ¿qué se hizo de? ¿Vos podés hacer de ese equipo? Entonces, yo voy nomás a que siempre el disparador va a ser lo deportivo. Internacionalmente, Olimpia sí hizo su mejor campaña después del 2013. Localmente, Cristian decía, mira, estamos mirando también el acumulativo, porque si entra en la Libertadores, es lo mismo. Cuando en la vereda enfrente, ya que voy a hablar, durante la famosa era del Tetra, Cerro en el 2019 metió cuarto de final, el famoso partido contra River. Pero ¿cuál era el estado de ánimo de la gente? Era de una notable insatisfacción. Los responsables de esa campaña, pero nosotros nos metimos entre los 8 mejores y perdimos contra el mejor de América. Prácticamente un déjà vu de lo que se está escuchando ahora, ¿verdad? Y también con el arbitraje en el Monumental también. Claro, pero ¿qué pasa? El rival de enfrente hacía el Tetra. Cerro se había metido en la Libertadores también. O sea, voy nomás que lo deportivo muchas veces incide para el estado de ánimo, pero que a la larga siempre vamos a hablar del tema de la deuda. Y en el caso de Olimpia, lo puntual, porque ahí yo diferencio en el tema de Cerro. Vos tenés la deuda y tenés los números. Aquí me dice alguien del entorno de Cerro. No parece uno que dice, che, pero no, ahí hay 10, 15 millones. Dice, Cerro vendió por $3 millones. Me dice, respecto a lo que vos estás diciendo, Ariel,
Dice que Ariel no deje de meter en el lío ajeno, dice. Que Cerro vende por 3 millones y que Chiqui autorizó las ventas. Repito, no sé si comparaste. Lo que pasa es que hicimos un análisis de por qué la eliminación de Cerro en la Copa. Yo dije que los dirigentes de Cerro no respetaron el pedido inicial del entrenador, que era mantener por lo menos un equipo hasta que termine la Copa Libertadores de América. Objetivamente no cumplieron. Los jugadores se venden cuando se pueden, no cuando se quieren, hermano querido. ¿Qué parte de la historia no entendés? Por esa parte no. Richard Ortinho fue vendido en plena Copa Libertadores cuando Olimpia tenía que jugar la final de la Copa Libertadores. Vos no te acordás. Richard Ortinho no te acordás. Al Toluca. Y le extrañó, no le extrañó Olimpia. ¿Cómo? Le extrañó, no le extrañó la final. Bueno, pero ese ya es harina portal. No. ¿Qué pasó? Le extrañó, no le extrañó Olimpia en la final. Imagínate quién es el representante, claro. Que acá vos no estás para hacerte la niña bonita, para hacerte la princesita de Escocia, no. No, pero a ver, convengamos. Por eso decía. Por eso se mezcla y creo que en ese contexto viene el mensaje. Porque mira que la última vez cuando hablamos con el doctor Agüero, fíjate hasta qué se rivaliza hoy. En esa época anterior solamente era lo deportivo. Ahora, la última vez que hablamos con Víctor Agüero, tiró mensaje por el tema primero aclaró el tema de su deuda. Sí. Y después dijo que nosotros no somos como... No alcanzan los 50 millones o está cerca, pero que no tenemos... como deudas que saltan repentinamente, algo así fue que dijo. O sea, entonces, fíjate hoy en día, Bruno, hasta qué cambió. Hoy hasta se rivaliza balance. ¿Te acuerdas que había una los dos están mal. Los dos están mal. Acá, nosotros tenemos que ser serios. Los dos están mal, ¿eh? No, espera. Los dos. Vamos a ponerle nomás, ¿sabes qué? Yo no pondría en la misma categoría. Mirá, yo sé. Los Olimpia es peor. Si vamos a ir por los números. Pero ponele, Dani, es un globo. Esto va a explotar en algún momento. Yo no sé cómo va a terminar. Ojalá que no explote, te digo bien, porque, ¿sabes qué? Y con la última vamos a ponerle, con la Dani, probablemente siga. Pero vamos a ponerle, déjenme terminar. Acá tengo algo que es... Bueno, pues si hablamos todos juntos. No, pero yo también. Yo estaba desarrollando... Tengo algo contundente que va a dejar con la boca abierta a todos. A ver. Bueno, pero para terminar nomás, Bruno. Yo no compararía, no es por el tema de los números, y por eso te conecto cuando vos me hablas lo de la crisis en Olimpia. En Cerro vos podés decir, mira, este es el número. Pero yo no escucho, porque además estamos hablando de una especie de dinastía, ¿verdad? De la familia Zapac. El antecedente que no, pero sabe que no, y ¿entendés? Cuando yo arranco con el tema de la crisis, Dani, vos tenés la película completa. Dani, yo te quiero poner nomás una base para no complicarnos la vida. Agüero dice que no alcanza los 50 millones el balance anterior. Del 2000... No, un poquito más. El tema era por lo que... Por la conversión. Bueno, dije, claro. Por la conversión. Sí. Vamos a ponerle que sean 50 millones del año pasado. ¿Sí? Del último balance. Sí. Tenés que sumarle todo este año. ¿Verdad? Hasta acá. Después cierre en diciembre. Este año a veces supera bien. Y hay que ver, Dani, porque Cerro... al igual que vamos a Olimpia, porque estamos haciendo el doblete Olimpia, Cerro Olimpia. La deuda primas, la deuda por tema de pase a los jugadores. Y ahí hay que ver cómo está la cuestión. Lo que te quiero nomás decir, vamos a hacerla fácil. Sí. Vamos a hacerla fácil. Yo te doy el changüí, como se suele decir, te doy la ventaja, el hándicap. A favor, no el hándicap negativo. Vamos a ponerle 50 millones nomás. Sí. Vamos a suponer que Olimpia y Cerro tienen una deuda en diciembre del 2021. Mirá que soy muy bondadoso. ¿Sí? Bondadoso. 2021, 50 millones cada uno. Eso es una locura. Es una locura. 50 millones de dólares. Te doy esa posibilidad. 2021. Ahora, la cuestión va a ser deportiva. Porque la gente hoy, si bien es cierto, está más preocupada por la cuestión de la deuda y el balance, porque antes pues se decía esa frase cliché que se repetía, no, el hincha celebra los títulos, los campeonatos, no los balances, no le interesa el balance. No, es así, eso es mentira. No, eso es cierto. Eso ya es del viejazo. El que dice eso está desfasado en el tiempo. Porque el hincha sí está preocupado hoy cuando escucha que Olimpia tiene una deuda, que Cerro tiene una deuda, Guaraní también tiene una deuda. No nos vamos a mentir. Sudamérica también tiene su deuda, si bien es cierto, es un club sanador, pero ¿a quién le debe? A Figueredo.
o algún otro dirigente, no sé quién. Y así sucesivamente. Y Libertad me deciste, sí, también tiene deuda con Horacio Cartes. Entonces, a lo que voy es, ¿esto no es acaso ficticio? ¿Esto no es una bomba a tiempo? ¿Esto no puede explotar en algún momento? Y va a explotar cuando las familias decidan que se explote. Pero no una cuestión de una estructura, porque yo te decía, hasta ahora lo último que se hizo en el Congreso, ¿no? Con el tema del tabaco y los clubes de fútbol, que no son sujetos al tema de Ceprelada y compañía. Lo que te quiero decir nomás, Bruno, es que lo que vos mencionás es cierto, pero es una realidad general. Hoy hablamos de esto no porque de repente salió algún dirigente de Olimpia a hablar de que agregame 5 millones más de deuda. Se habla porque hay una crisis deportiva. No, es solamente eso, Dani. No estamos inventando nosotros. Acá hubo renuncia, nos confirmó Cristian Domínguez. Renunciaron 3 dirigentes. El propio Cristian. Hoy Brunote está solo, porque si vamos a ir realmente a la cuestión, ¿cómo se llama? No fáctica, sino de derecho. Brunote es presidente, Cristian Domínguez no es integrante de la comisión directiva. Hoy Brunote lo dejan Tony Mura, lo deja Kanner, lo deja Fanego, y eran todos dirigentes. ¿Sí? O sea, acá es más o menos, dejan la impresión de que apaguemos las luces, señores, y... Ezequiel Fanego, tengo entendido que era el encargado de las divisiones inferiores de la formativa de la Olimpia. Por eso, Federico tiene algo importante, fuerte ahora. Atención, por favor. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Acá me agrega una fuente, dice: Cerro, la diferencia, la deuda más grande está en el estadio y esta deuda está estructurada. La deuda real estimada en Cerro, Zapac, plantel, agentes es de 28 millones de dólares. O sea, lo que me dice, Cerro tiene un estadio. Perdón, Federico, vos tenés un dato muy importante. Sí, que me aguantame un ratito, por favor. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín. Ron Fortín Limón con néctar de morocuya frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar morocuya, combinación natural. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora mismo al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Bueno, esta es una nota de ABC del 30 de noviembre de 2016. Recanate condonó la deuda. Yo voy a leer encomillado tal como está, sin agregar una palabra ni una más ni menos. El anuncio lo hizo Trovato en conferencia de prensa. Acudieron Óscar Paciero, Eduardo del Mas, Marcelo Recanate, entre otros. Trovato contó que la familia Recanate condonó la deuda de 12 millones de dólares. ¿Viste? Que Olimpia tenía con los Recanate. Dice Trovato: cuando llegamos el pasivo estaba en 25 millones y estábamos en guerra total. Después de 3 años bajamos a 15.500.000 y parte de ese dinero era la deuda que Olimpia tenía con Marcelo Recanate. Hoy su familia decidió condonar esa deuda en 100%, para agregar que la deuda del club se redujo a un poco más de 3 millones de dólares. 30 de noviembre de 2016. 3 millones de dólares. Acaba de pasar a la persona que con este dato habría crecido en el 2000%. De 3 millones a los 60 de ahora. 2016, ¿eh? Esto aparece en el diario ABC Color, 30 de noviembre del año 2016. Flamengo informa en su red oficial de Twitter, @Flamengo, o atleta Gustavo Enrique fue diagnosticado con COVID-19. Inició a cuarentena. Gustavo Enrique fue diagnosticado con COVID. Esto es lo último en cuanto a Flamengo. Bueno, creo que esto es importante, ¿no? Claro que sí, Federico. Estaban 3 millones y que creció a 60. Totalmente. Sí, por eso leí palabras textuales.
Y es el Hay archivo, muchísimo. es el archivo. O sea, no se está inventando. No, puede buscar 30 de noviembre de 2016. A ver, 10 llamadas al aire, que hable la gente después de Cerro. A la gente Gustavo Enrique es el zaguero. Por eso no va a faltar que gane entonces el Bruno Enrique. No es Bruno Enrique. Gustavo Enrique es el zaguero que jugó el partido de ida. No, va para el Bruno Enrique. ¿Cuándo jugó Olimpia? ¿El miércoles? El miércoles a las 6:15. 41-51-730, 41-51-731. Ya conocen el método. Wilson, vení por favor un segundito. Oyente en línea ya en 30 segundos, por favor. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre, brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro, con teléfono 021-492-811. Bueno, conocen el método. Digan lo que quieran con respeto, nombre, edad y de dónde, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Bien, Juan de San Lorenzo. Bruno, no sé, que parece un programa de churero, Bruno. Hay que hablar de Cerro. No, hermano, ¿por qué no poner a ese pero hay nivel? que hablar de la Vamos a hablar de Cerro. Pero Disculpame que te discuta, pero vamos a hablar de Cerro. Tenemos hasta las 2 de la tarde, vamos a poner los goles, todo lo de Cerro. Pero Olimpia está en crisis, vos sos cerrita que está escuchando. Pero a nosotros los cerritas no nos importa Olimpia. Claro que te importa. ¿Y por qué está escuchando la radio? ¿Cómo que no? Si Olimpia está... Y ahí le importa es amigo. Sí, pero hace una semana atrás estaba hablando que Olimpia era todo, que ganaba todo y ni nada que ver. Bueno, ¿querés que hablemos de Cerro entonces? Claro que sí, hermano. Te vamos a hacer caso, hermano, que no te preocupes. Ahora ya vamos a hablar de Cerro. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Hola, buenas tardes. Hola. Bruno, ¿cómo Bien, estamos? ¿con quién hablamos y de dónde? Ramón Alves, Fernando La Mora. Bruno, señor, yo no sé a quién le podemos culpar, dirigentes, jugadores, dirigencia pasada, pero de que Olimpia está mal. Podemos decir que Trovato dejó una deuda muy grande al club, pero también el club tiene muchas mejoras en cuanto a infraestructura se llamará. En cuanto a lo futbolístico, lo que yo creo que las contrataciones son malas. No traemos jugadores que en verdad marquen la diferencia. Queremos apostar siempre, como una vez dijo Bruno, a los jóvenes que puede ser un futuro para vender y dejen algo de ingreso al club. Pero resulta ser que ahora salimos desesperadamente a vender los mejorcitos que tenemos. ¿Y quiénes son los que se quedan? Los mismos dinosaurios de siempre. Entonces tampoco hay un panorama muy alentador. Y si bien Landavia tuvo un buen paso por Olimpia, ojalá le vaya bien. Yo no sé si espero en la remontada en Brasil, pero por lo menos el torneo local tenemos que ganar todo lo que queda y tratar de levantar cabeza. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad de 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Oyente, buenas tardes. Bruno. Señor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo Agustín Gozan. ¿Qué tal, Agustín? Sí, ¿escucharon bien? Entonces Rita Plaga, que el espacio este va a ser para Olimpia. Y nos falta un estúpido que se empieza a ser agrandado. Se te pide tranquilidad. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Señor.
Bruno, tanto pico que... Esto es la noticia ahora de los Olimpia. ¿Qué es lo que van a decir los cerristas? Porque ganaron 11 contra 11, ¿cómo estábamos? Le estaba jugando con Olimpia, el primer tiempo que le jugó. Y después con un hombre menos, otro hombre menos, con 2 jugadores menos. Pero ¿qué es lo que tanto van a pedir? Y estar en tercer lugar con 6 puntos menos para el Guaraní. O no sé cuánto era, 4, 5. No, algo tanto también para hablar de cero. La misma cosa que estamos entre los compadres ahí abajo. Con 2 triunfos de Olimpia, o pensar que toda la vez se va a jugar con 2 jugadores menos los equipos de 0 contra 0. No, nada que ver. No, estamos ahí nomás los dos juntos, parejito como voy a decir. 50-50. Muchas gracias. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera, somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Hola. ¿Qué hace, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? ¿De dónde llamas? ¿Cuántos años tenés? Villa Lisa, Jorge, olimpista soy. Bueno, yo soy contador y voy a hacer un análisis preciso de lo que pasa. Olimpia tiene un problema de acidez, se llama. Su activo corriente no puede cubrir su pasivo corriente por un problema de ingresos, no recibe plata. Entonces, ¿qué tiene que hacer para salvar la situación? Tiene que llamar a una convocatoria de acreedores para que la justicia administre, o sea, pueda lograr fraccionar mejor sus deudas y que logre una quita también. Y para aumentar sus ingresos, lo que tiene que hacer ahora que la pandemia está mal y que el ministerio, para mí, está atrancando todo, es meter una inconstitucionalidad, habilitar la cancha con eso y llenar la cancha todo lo que se pueda para meter toda la plata que se pueda. Y así. Este para mí el análisis de la situación. Día Pechugón, este 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podés llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde? ¿Cuántos años? Francisco de aquí en la calle San Lorenzo, de 73 años. Muy bien, señor, lo escuchamos. Yo no voy a hablar de los niños de Olimpia. Ustedes son buenos periodistas. Sí. Pero tengo una queja que quiero dar. ¿Cómo no? O sea, que decirle a usted. ¿Usted conoce a Ovidio Javier Talavera? Creo que se murió. Sí. Él era el maestro de Carlos Gómez. Sí. Carlos Alberto Gómez. Él tenía un programa de 1 hora nomás en la radio. Sí. Y recorría toda la cancha, o sea que hacía 2-3 minutos de casco. Vamos a hablar, señor, vamos a hablar, le prometo, ya ahora, después de la participación del oyente. Pero no como él se Sí, pero cambian los tiempos, señor, van cambiando las... Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Oyente, buenas tardes, hola. ¿Aló? Hola. ¿Con quién hablamos y de dónde? Carlos, me llamó Asunción. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, bueno, realmente mal, estamos mal. Yo como olimpista estoy sufriendo esto. Yo le responsabilizo directamente al presidente del Club Olimpia por toda esta situación que estamos pasando. Y esta gente que también se fue, demasiado fácil es irse cuando está hundiéndose todo. Deberían haberse quedado, afrontar su responsabilidad en el fracaso de haber dejado ir jugadores que eran mucho mejores de lo que están ahora. Comparando también a lo que dijo hace rato, no sé si Federico leyó que la deuda, yo no tengo mucha terminología en el tema de las cuentas, pero la mayor deuda de Cerro está basada en su estadio. Que se calcule cuánto cuesta el complejo de Olimpia de entrenamiento. Es un complejo que vale muchísimo dinero, el cual en todo caso vendamos y pagamos nuestra deuda nuevamente, ¿verdad? Y lo último que quiero decir, que aunque nos carguen, que se burlen, si es por eso en su momento hubo raspe ciclón, hagamos raspe Olimpia entonces, algo parecido,
que cada olimpista del país ponga $10 y somos 4 millones, vamos a recaudar y vamos a ir empezando a pagar nuestra deuda. El olimpista no quiere dejar jamás que su club esté en esta situación, así que el único responsable de todo esto es, y esa es una palabra y disculpen, el Tembiguay, que es presidente de Olimpia, y que es Tembiguay el que está ahí sobre Artigas. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Ya vamos a hablar de Guaireña Sol 1-1, de River que le ganó a Nacional 1-0. Vamos a hablar del clásico. De las virtudes de Cerro, la gran victoria de Guaraní 4-1 sobre Luqueño. Luqueño está en zona de promoción hoy, Guaraní es el puntero, partidazo ayer Libertad de Octubre 3-3, qué partido metió Gozariel Núñez, por favor. Vamos a hablar de todo eso. Oyente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos, de dónde? López, soy socio número 25.283 de Asunción. ¿Cuántos años tenés? Más de 20 tenés? años, 47 tengo. Muy bien, joven, sí. Sí, pero soy socio hace 20 años ya. Mira, yo te voy a decir una cosa, Bruno, y esto es voz populi, ¿verdad? O sea, nosotros venimos se tapó con un cuarto de final de Copa, una situación que realmente nos llevó a la peor crisis institucional. No lo deportivo ha pasado situaciones similares, pero ahora en este momento esta deuda astronómica y Lobo Martínez, por ejemplo, yo creo que está es muy parcial e injusto a su vez. Bruno te tiene responsabilidad, claro que tiene responsabilidad, como parte de lo anterior, pero esto es un arrastre. Acá yo le escuchaba a Trovato en tu radio mencionar culpándole a la pandemia. No, señor, acá no necesitamos ya diferencia del clásico rival. Ellos su balance tiene más de 50 palos, pero está totalmente estructurado la gran mayoría y son cuentas claras. Acá en ningún momento se ha convocado una asamblea para mostrarnos los números. 50, 55, 60. No, una asamblea urgente, extraordinaria, no fin de año. Ahora tiene que ser. Los socios tenemos que forzar a que eso ocurra. Cuentas claras para saber dónde estamos parados y qué vamos a hacer. Esto es sin precedentes, pronóstico reservado y lo deportivo es una consecuencia. Es una consecuencia. Gracias. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, señor Bruno, ¿cómo estás? Sí, te escucho un poco bajo. ¿De dónde llamas? Acá de Asunción. A ver, ¿cuántos años tenés? 33. Muy bien, te escuchamos atentamente. Un detalle nomás. Todo esto estamos pasando por la pandemia. Hay que poner ese título de que la pandemia nos llevó a donde estamos. Y yo ahí entre paréntesis quiero... sé que esta dirigencia intentó meter algunos proyectos como para poder ir paliando, como el tema de venta de bonos y demás, el tema del fideicomiso en su momento, que no sé qué tal se proyectó eso, en el sentido de si se concretó algo, se entró, ¿no? Desconozco. Pero me llama la atención, y ahí es lo controversial, y porque de repente yo estoy molesto con la dirigencia actual, es cómo le traemos a Ale, y del otro lado estaba por pelearse contra Pepe Torres y todo el plantel de Olimpia, Cachafá de Rolón, el fin de semana. El otro es, algo no me calienta, luego ya sabemos lo que es, pero nos faltó un central y el central no estaba. Se le trajo a un tipo que hasta ahora no sabemos de dónde se le trae. Entonces ahí es donde no entendemos qué pasa, y por eso es que de repente no nos sentimos ayornados o como parte del problema y decir, bueno, ya, yo de qué mal estamos, voy a ir a abrazarle a la dirigencia actual y entendemos la situación que está pasando o algo. Ahí es donde se falló y existió el divorcio, yo creo, de la gente común, porque yo soy un común, soy socio, pero soy un común en el sentido de que en su momento tuve con el Ganate, después no tuve con el Ganate, no me gustó, después quería que suba, me acuerdo muy bien Tabarelli, pero le ganó otro vato, después me gustó como otro vato dirigió. Trajo también unos cuantos payasos en su momento, pero después como que fue corrigiendo, fuimos ganando cosas,
y después el año pasado ese tipo ahí haciendo lo que hizo contra él, viendo como los dirigentes que estaban con él empezaron a salir en contra de él. ¿Qué onda, tío? O sea, somos una familia y parece ser que estamos todos separados, el hijo no le dice al papá si la mamá es la culpable, quién es lo que le dejó a quién se metió con quién le robó el bolsillo a quién no. Me parece que ese pelote eso nos da gusto escuchar, porque problemas van a haber y existieron siempre. Y yo estuve 10 años detrás del Inter, me acuerdo siempre digo, porque cuando se les veía mucho a Federico decía, es increíble como un córner se pegan para uno, decía. Estábamos con él, nosotros, estadios llenos. O sea, problemas de situación... Está bien, sale un poco bajo todavía, un poco largo. Gracias, muy amable. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Bueno, vamos a hablar ya de Cerro y después me gustaría tener a los comentaristas que estuvieron en el partido de Guaraní Libertad. Perdió Nacional, fin de semana con mucho fútbol, volvieron las ligas. Hola, buenas tardes. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me está escuchando, te estoy llamando de Yaguarón. Sí. Bruno, yo no quiero hablar de fútbol, eso. Yo te quiero preguntar, el señor Cachorro Pessoa, ¿qué es tuyo? Pariente tuyo, el señor Cachorro. Hola. Sí, te escucho, mi abuelo, señor. Tu abuelo. En Alberdi, en el casino de Alberdi, y me presentó Miguel Pessoa y Tito Pessoa. Bueno, otro tema ahora mismo, señor. Gracias. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram, @luxor.py y en Facebook, Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Bueno, que me disculpe, señor, pero ocurre que se estaba acordando de mi abuelo y imagínate vos que tenemos a los oyentes, pero imagina, a mi abuelo le estoy cortando. ¿Qué puedo hacer? Hola, buenas tardes. Hola. Pasá la otra línea hoy, por favor. 41-51-730 y 41-51-731. Hola, buenas tardes. Guaraní, ¿cuánto le saca a Olimpia? ¿10? 10. ¿A Cerro? 4. Cerro, 4. No, sí, 4. 13-9. Sí. ¿Y a Libertad cuánto le saca? 8 no Libertad. 4 tiene Libertad. Menos 13. 9. No, la diferencia pero es que 9 uno empató y y el 10. otro perdió. Habló del blanco y negro. Es remontable, mira que es muchísimo. Si es que yo no sé, Guaraní está jugando muy bien, Guaraní. Está metiendo goles, gana de 3, 4 goles. Cerro había remontado 7 puntos. ¿Contra? Y no, el año pasado. Post pandemia, claro, ahora hubo un corte en el campeonato. ¿Con Libertad? Con libertad fue? Con libertad. Sí. Bueno, vamos al último oyente. Hola, buenas tardes. Bruno. Señor, ¿con quién hablamos? ¿Cómo te va? Rubén te habla, Bruno. Muchachos, ¿De dónde llamás y cuántos años tenés? De San Lorenzo, 45. Brunito, una sola cosita te quiero pedir. Cuando esta gente que tirotea a la dirigencia, al club, como Lobo Martínez, sale al aire, no se le puede preguntar cuál es la solución, porque el tipo putea, le putea a todo el mundo, asamblea urgente, pero ¿cuál es que es su plan, Brunito? Yo también puedo llamar putear y alguna solución tiene que tener si es que va a salir a putear así. No sé si tiene algún candidato, él se va a candidatar, pero sería bueno también preguntarle un poco, Brunito, eso. ¿Cómo no? Y yo estoy de acuerdo, Bruno, con este tema de que estamos agotados económicamente y la única solución que tenemos es vender jugadores. ¿Qué le vamos a hacer?
Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expre tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Las virtudes de Cerro Porteño. ¿Lo ganó bien? Sí, claro. Yo creo que virtud, arranco con el tema del planteamiento y mira que arranco con un experimento que no funcionó en la primera etapa. Pero me parece que Arce fue... Lo de Alan, claro. Fíjate que lo de Arce, pues si íbamos solamente al tema de cómo llegaban los dos, ¿quién era el más necesitado? Olimpia, para ganar el clásico. Chiqui no compró ese discurso, Chiqui fue al Bosque a ganar el partido. Y eso lo dijimos cuando acá se informaba que Alan era el escogido para ser el reemplazante de Villasanti. O sea, ya hay una postura. En el primer tiempo no salió bien eso, porque le costó un montón a Rodríguez, le costó a Vargas también, más cuando constantemente Sosa y Quintana cambiaban de puesto y cuando Tálvaro le apoyaba al que caía por ese sector derecho. Entonces, en el primer tiempo, Cerro, que en este semestre está mostrando una muy buena faceta defensiva. El mejor ejemplo, lo de Jan, y después, en un primer tiempo donde fue sometido, prácticamente no le llegaron. Los dos tiros de Derlis, un cabezazo... Lo de aquí no fue exuberante, ¿verdad? ¿Cómo no, hacer pero eso recién en el segundo tiempo. Sí, no, pero Dani, lo de... Pero el arranque, Dani, el primer tiempo fue de Olimpia, ¿verdad? Sí, pero a ver, yo no estoy de acuerdo que sea... ¿Por qué? Espera, perdón, Dani, ¿por qué? Para mí fue muy parejo el... No, capaz un poco más Olimpia, tuvo más manejo pelota, pero... llegadas Olimpia en el primer tiempo. A ver, ¿cuántas llegadas tuvo Olimpia? ¿Derlis? ¿De mano a mano? ¿Pelota larga de Ojeda? Solamente la 2 de Derlis. No, la Ojeda no entra, ni siquiera... Y Cerro hizo una jugada extraordinaria desde Jan, pasando por Carrascal y termina... La que tira Enzo. Claro, una jugada, pero colectivamente extraordinaria, que pedía gol. En transmisión, cuando le decía... Esta es la mejor jugada del partido hasta ahora. Y eso que Olimpia había esa es la que va cerca al palo derecho de... Sí, que patea muy mal Enzo, pero que si entraba era para mostrar desde el arco cuando ya... No, el tipo de la Manchester City, dijimos en la transmisión, tipo hizo la gran... Sí, y hay un movimiento de Carrascal que hace sin pelota que le engaña al volante del Olimpia, creo que era Ojeda que fue a presionarlo. Pero cuando vos preguntás sobre la virtud, porque repito... Es un partido muy especial, muy emotivo, muy táctico, muy estratégico. Y cuando no te salen las cosas y vos reducís la superioridad del rival, porque después con Ariel podemos discutir qué implica ser superior o no, pero reducir, lo que es objetivo es que a pesar de esa superioridad que estoy mencionando, le llegaron casi nada a Jan. Claro, también hubo un par de faltas peligrosas. O sea, dos jugadas y vos tenés que poner al hombre Césped allí en la barrera, es porque son tiros libres peligrosos. Eso en el campo Olimpia, ¿verdad? Si Tito Torre va a ser el pateador, cuando en algún momento estaba Pollo Recalde, ni hablar de, bueno, Willy Mendita creo que estaba también ahí en el banco. Pero Cerro hizo muy bien el retroceso porque estoy viendo un equipo muy sólido en la defensa desde ese aspecto. Fíjate la cantidad de partidos donde Jan mantiene la valla invicta. Y en el segundo tiempo... No dice, ¿sabes qué? No me salió lo de Coyote, voy a meter a uno más convencional y vamos a... No, mantiene eso, sí hay movimientos más diferenciados, lo baja más a Coyote, lo deja más a Carrascal en un puesto medio y definitivamente le pide a Aquino que no hacía el retroceso correspondiente y después para darle justamente el toque necesario para que se meta más a la zona medular y se conectó con Pache. Para mí ese despertar de Pache en el segundo tiempo ayudó muchísimo para que Aquino sea la gran figura después del partido. Información que está adelantando ABC TV, falleció Gladys Vareiro de Módica, ministra de la Corte Suprema de Justicia. Tomamos el audio, por favor. Del máximo tribunal Sala, y esta sala ya desde hace tiempo no está pudiendo sacar ninguna resolución justamente por esta situación. Entonces ya era una cuestión que preocupaba a los ministros de la Corte Suprema y lamentablemente hace minutos, reiteramos, se confirma esta información. Falleció la ministra Gladys Vareiro de Módica. De hecho que hubo una convocatoria ya teniendo en cuenta eso que decías, Carlos, ella estaba a 2 meses de jubilarse,
para poder hacer el concurso debido y ocupar ese cargo de ministro o ministra. Y el Consejo de la Magistratura que estaba dilatando este llamado a concurso, justamente, Sara, para... Bueno, parte de lo que está manifestando en otros momentos ABC TV, está Osvaldo Cáceres al momento con la información. Osvaldo, gusto de saludarte, Móvil Personal, buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Saludos a los compañeros. Sí, ratificar esa información que ya se estaba manejando hace un tiempito de que habría fallecido, solo que no había una confirmación oficial. Me estaba explicando el miembro del Consejo de la Magistratura, Cristian Kriskovich, que sí, ya el hijo de la ministra Gladys Vareiro de Módica confirmó a la Universidad Católica, donde ella es docente, o donde ella era docente también, de que falleció al mediodía de hoy a consecuencia de... aparentemente a consecuencia de una peritonitis. Eso habría que determinar todavía, Bruno, para ser más responsable en ese sentido, pero sí la información está en que la ministra, que estaba a punto de dejar su cargo porque el 16 de octubre dejaba su cargo, hoy falleció. Bueno, sentido pésame a la familia entonces, confirmada la noticia. Gracias, Osvaldo, hasta cada momento. Osvaldo Cáceres con la información ratifica, falleció Gladys Vareiro de Módica, hasta hace poco tiempo ministra de la Corte Suprema de Justicia. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Estábamos hablando de Cerro. Sí. El segundo tiempo extraordinario. Cerro fue desequilibrante de 3/4 de cancha para arriba y con la firmeza en el fondo también, cosa que Olimpia ya en el segundo tiempo no pero arrimó. De 3/4 de cancha para arriba marcó la diferencia para mi gusto con los jugadores pensantes, con los que saben jugar, que se reactivaron pero en más el clásico. Que pensante, desequilibrante, yo te diría, porque lo de Claudio Aquino es claro, la diagonal que hace para el segundo gol. Desequilibrante y pase es creatividad, ¿no? La gambeta y el pase filtrado. Pues yo compro tu concepto, ¿sabes por qué? Vos para desequilibrar tenés que ser pensante, claro, tenés que ser inteligente, porque, a ver, Olimpia tenía su desequilibrante, pero no tenía pienso. Un enganche acá, otro enganche allá, Ramón Sosa. O sea, no son dos conceptos que son incompatibles. Es más, si vos tenés una cosa vas a potenciar la otra. Porque en el segundo tiempo, y recién con el tema de los oyentes, o el propio Cristian Domínguez, y por eso decía, me parece que una parte de la problemática de Olimpia es que siempre le encuentran. No, este fue por el árbitro, no, este fue por el VAR, no, la vez pasada fue Guaireña, no, la vez pasada, y el equipo sigue perdiendo. Ya en el 11 contra 11, la primera jugada de Boselli es 11 contra 11. Y ahí se nota que Carrizo ya vuelve de otra forma. Carrizo, que nunca estuvo cómodo en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue pez en el agua. ¿Cuál fue el podio? ¿Lo elegimos a Claudio Aquino, 1? Yo lo puse a Aquino, a Carrascal y a Adorno. Carrascal, un gran partido. ¿Cuál es tu podio? Coincido con Dani. Federico. Yo puse Aquino, Pulpito y Carrascal, tercero. Aquino contra el área, Aquino filtra hasta el primero de Cerro, Boselli solo tiró. ¡Gol! ¡Gol! Desencajado Olimpia tras la expulsión de Tito Torres, pero gran jugada. Boselli recibe tras el error en el fondo de Olimpia. Ni Jordan, ni Saúl, nadie puede cerrar, señores, esa pelota. Pachi encendido con Claudio Aquino, el pase que va para Jiménez, se abre y Boselli desenfunda, apunta, dispara y lo mata Aguilar porque no puede llegar. El Ciclón, en equipo de la mitad más uno, para esta alegría a su pueblo, para esta alegría a ese seguidor incansable del color rojo y azul del equipo de la mitad más uno.
la Catedral de la Pasión y a la P, dice Richard Ortiz, sí, porque Olimpia se complica y lo está ganando Cerro. Escúchenme bien, donde en la cuna de glorias, en el mismísimo estadio Manuel Ferreira, en para uno, Cerro le da una cachetada a Olimpia. Y cómo duele esa cachetada. Cerro Porteño 1, Olimpia 0. Federico Arias. En el momento que Cerro Porteño sabía que dependía de sí mismo. Olimpia con 10 hombres, apelando al aguante de Roque, a la habilidad de Sosa para marcar diferencia arriba, pero comenzando a pensar en defenderse con todo. Gran acción por segunda vez en el partido de Aquino. Segunda asistencia top, segundo pase gol, como se decía antes, por parte del 22. El primero, Aguilar le había dicho que no a Boselli. Esta vez, con un movimiento, lo junta a Salcedo y Jordan Santa Cruz. Entonces mete el pase, distante de esto. Estigarribia en su afán por dar una mano, por colaborar, se arrastra para barrer la pelota, la deja corta, la pelota le pega a Jiménez, que está solito al lado de Boselli. Así entró Cerro al área, esa facilidad tenía tras la pelota de Claudio Aquino, y esta vez no falla Boselli. Con la derecha, patea casi como un penal, elige un palo hacia el poste derecho, otra vez vuela Aguilar que estuvo cerca. Pero esta vez el argentino se saca el gusto de marcar su segundo gol en un clásico, de marcar la diferencia a favor de Cerro Porteño. Con todo Boselli, tras el gran gesto de Claudio Aquino. Lo que cambió en este segundo tiempo fue que se conectaron los socios de la creación, Pachi Carrizo y Claudio Aquino. Claudio mucho más liberado en esta complementaria, detecta allí a Boselli y mete un tremendo pase que genera la desesperación de la nueva línea defensiva del Olimpia, con los centrales obnubilados, con Enzo. Obliga a que Chelo Estigarribia ensaye una barrida que con tan mala fortuna termina habilitando al hombre que hace unos minutos tuvo una situación clara, gentileza de Aquino, que en el clásico anterior en el Bosque, en el torneo pasado, el VAR le dijo que no. Carga Cerro, segundo gol. ¡Gol! Deja Jordan Santa Cruz, sale Saúl desesperado, dispara de derecha, tampoco Aguilar puede frenar. Aquino, señores, el héroe en la noche que va a quedar escrita como que en el estadio Manuel Ferreira apareció un ciclón y un vendaval dejó todo por abajo, se cayeron las copas, Cerro aparece y Olimpia cae en el estadio Manuel Ferreira. Claudio Aquino, el ciclón arrasa para uno, el equipo de la mitad más uno, no da tiempo a respirarle al conjunto del Olimpia, no da tiempo a que se recupere Olimpia, no da tiempo ni a los comentaristas para cerrar el concepto del primer gol. Segundo de Cerro Porteño, el pueblo está de fiesta, la mitad más uno lo gana, lo hizo, para mí hasta acá la figura, Claudio Aquino. Cerro 2, Olimpia 0. Del gran ciclón que defiende los colores azul y grana por tradición. Federico Arias. Y Aquino con las asistencias, y Aquino esta vez en lo individual. El jugador que había bajado el rendimiento durante un tiempo bastante considerable.
que mostró en esta jugada. Ese es el que algunos decían que aparezcan partidos importantes. Bueno, acá está. La asistencia era todavía digna de comentar, aquella que provocó el primer gol, y en esta arrastra a todos. Arrastra a Otálvaro, no llega al Cruz Ojeda, Saúl Salcedo pasa de largo, diagonal en la que cuando enfrenta a Jordan Santa Cruz elige el remate al primer palo, imposible para Aguilar, por lo alto, arriba, inflando la red. Cerro Porteño estaba saboreando el gol de Boselli, que se cuenta con este gran gol de Aquino. Qué doble golpe para Olimpia, muy cerca de hacerse dueño del clásico con esta gran ráfaga que ha tenido el equipo de Francisco Arce. Daniel justo cuando recordaba que a Boselli le habían anulado un gol por el VAR en el torneo pasado, y por eso Cerro no quería ningún riesgo, y Chiqui entiende que la mejor forma de defender esta ventaja mínima con el 11 contra 10 era siendo aún más punzante. Por eso lo saca a Carrizo y lo mete a la Pantera, para que el equipo sea aún más vertical. Desconectada la sociedad de la creación, mucho más profundo. Por eso allí aparece Claudio Aquino en el rol de finalizador para castigar primero a Santa Cruz, que no lo puede aguantar, y después a Salcedo, que vuelve a llegar tarde para desviar ese balón. Insuficiente resistencia de Alfredo Aguilar, y ese momento histórico donde Cerro Porteño se hace fuerte en el bosque para alejarse de su tradicional rival, hundirlo en la tabla de posiciones y acercarse a la zona de Guaraní. El primero y el segundo de Cerro Porteño. A los 21 minutos y 25, segunda etapa Bruno. 2 golazos. Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 50 del torneo Clausura 2021. El segundo de Mauro Boselli en la competencia. Suma 9 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Ese es su segundo gol en un clásico y es el gol 51 del torneo Clausura. Primero de Claudio Aquino en la competencia. Suma 18 goles en liga, 10 con la camiseta de Cerro Porteño, y es su primer gol en un clásico. Quiere más Cerro, quiere más. Tercero en camino. La pelota levantada al Aguilar. Está. Morales, gol. Pura, 3 goles, goleada con 9 Olimpia, un globito espectacular de Espínola y cierra la Pantera Morales. Aguilar corrió desesperadamente y Cerro lo está humillando Olimpia en su propia casa. Entra al baño, a la cocina, a la sala, al comedor, toma un café con leche, vuelve a la cama, se acuesta, prende el televisor, hace lo que quiere Cerro en la casa de Olimpia. Y escuchen bien, señores, el equipo de Chiqui Arce, que se merece esta pequeña alegría después de una gran pérdida. Los muchachos se juegan por el Chiqui y Cerro arrasa. El ciclón imparable lo tumba, lo noquea, lo deja en el piso y hace lo que quiere en su propia casa, en el estadio Manuel Ferreira, en la denominada Cuna de Glorias, con un golazo. Cerro asesta un golpe durísimo al equipo de Orteman. Cerro 3, la mitad más 1 lo festeja. Cerro 3, el equipo del pueblo. Cerro 3, Olimpia 0. Daniel Chun. Es como el boxeador que ve a su contrincante y su ring casi tirando la toalla y pidiéndole por favor al juez que detenga la pelea. Y va, lo noquea y lo disfruta. ¿Y quién? El que justamente necesitaba ese gol para recuperar la confianza en un semestre que había arrancado torcido hasta el punto de perder la titularidad, como el caso de Robert Morales, para certificar la ley del ex y para que haya alivio
en cierto sector de que este partido se haya jugado sin público, que haya lamento del otro sector de que este partido no haya tenido a ese sector norte para hacer seguramente una fiesta inolvidable por lo que está ocurriendo allí en Paraguno, donde Cerro Porteño gana, gusta y golea para acercarse a la cima y hundir aún más a su contrincante en la tabla de posiciones. Federico Arias. Y se esperó 20 años para ganar de esta forma. Bienvenida esa espera, ¿no? 3-0 en la casa del eterno rival, abusando de muchas cosas de este Olimpia que, repito, hay que ver cómo resiste Orteman a esta derrota tan lapidaria, porque nace del error de Tito Torres, pero después quedan en manifiesto una gran cantidad de errores en el armado del equipo, en rendimientos. ¿Saben quién persigue a Alberto Espínola cuando queda mano a mano con Aguilar? Es Walter González. Walter González corriendo desesperado como si fuera Salcedo, si fuera Santa Cruz, el mejor defensor. Allí trata de hacer la cobertura, pero no puede. El sombrerito de Espínola, el cachetazo insuficiente de Aguilar, y Morales lentamente para el 3-0. Hasta aquí va a ser un gol de arco a Llana. Así está el tema, ¿no? Así se sabe superior Cerro a Olimpia en esta noche que va llegando a su final. Para Cerro, un nuevo capítulo importante, victoria que motiva para pelear el campeonato, y para Olimpia toda la incertidumbre antes del incierto viaje a Brasil para enfrentar al Flamengo. El tercero del ciclón. A los 46 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 52 del torneo Clausura 2021. Primero en la competencia de Robert Morales. Suma 10 goles en liga, todos para Cerro Porteño, y es su segundo gol en un clásico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos? Hoy estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Brevemente, para la gente que está entrando ahora en la sintonía, Cristian Domínguez nos anunció que él no renunció al Olimpia. El resto se fue. Kanner, Mura, Fanego, los tres. Pero Cristian dice que no. Cristian, ¿renunciaste? No, yo no. ¿Vos no renunciaste? No. Ah, porque habrás leído que en la prensa, no es nuestro caso, aclaro, pero algunos medios específicamente dijeron que todo el departamento de fútbol renunció, mencionándote a vos también. Entonces es importante que aclares, vos no renunciaste. No. Yo de vuelta, Bruno, aclaro, yo soy invitado del presidente en su momento para ayudarle en el equipo de la asesoría de fútbol, y yo no tengo por qué renunciar luego. Yo no tengo un cargo electivo en el Club Olimpia, ¿verdad? Así que el presidente y yo seguimos trabajando. Entiendo entiendo perfectamente del porqué de los compañeros que han renunciado, pero no, yo voy a seguir ayudándole al club, y mucho más en este momento complicado, ¿verdad? Bueno, esto nos adelantaba Cristian Domínguez. Lo de Cerro, ¿cómo se reinventa, verdad? Porque Carrascal hoy está sentado. No digo que hizo olvidar a Villasanti, pero está sentado, sí, y se convirtió en una especie de eje de juego. Pero no era que era lento, que... Los dos primeros partidos fueron muy malos. Pero ahora... Yo creo que él se está adaptando al ambiente, porque le falta todavía en el tema del quite, porque perdió algunas pelotas muy... Bueno, pues no jugó con Cardoso Lucena. Claro, yo creo que con Cardoso Lucena ahí puede hacer él viene de un fútbol mucho más romántico, y acá se mete mucho. Él tendrá que adaptarse a las exigencias del fútbol paraguayo. Eso es categórico. Después su característica... Vos sabés que fue el jugador que más pase dio y que tuvo más precisión en todo el partido. Yo lo que voy es que tiene mucha soltura para los pases, cosa que al principio le costaba.
Yo creo que... Porque fallaba pero ahora se está ubicando también dentro de la estructura del equipo Federico. Pero ¿sabes lo que pasa? El sábado, además, él tenía que hacer el famoso trabajo de dos. O sea, cuando citaba lo de Alan, por eso me parece que se dio mejor el trabajo de Carrascal, pero no se puede tomar como asignatura. El mejor ejemplo, él es amonestado por la jugada contra Derlis, donde Derlis protesta, pide que revisan, y después él queda expuesto e inteligentemente deja pasar a Ramón Sosa en una contra del Olimpia, porque si lo llegaba a rozar era segunda tarjeta amarilla. O sea, voy nomás, que a Carrascal lo traen justamente para esos datos que citaba Bruno con el tema de la eficacia. Lo que pasa es que justo entró en esa vorágine donde no, Pica estaba lesionado, que se iba, que Villasante, pero... Le tocó primero aquel bal armado de Arce, ¿te acuerdas? De tres volantes, un triángulo. Claro. Y es increíble cómo cuando un equipo ya recupera algunas cosas buenas, el resto se engancha, ¿no? Porque lo de Adorno fue muy bueno en la defensa, partido, ¿verdad? Sobrio, cuando él también dejaba muchas dudas. El chico Vargas, repito, que va a ser el nuevo lanzamiento de Arce, tiene muy buenas condiciones. Y lo de Jiménez, Boselli, líder espiritual del grupo. Enzo volvió a jugar muy buen partido. Enzo Jiménez volvió, sí, gran primer tiempo. Le faltó cerrar, ¿verdad? Porque esa que ustedes marcan el derechazo, sí, era un pase para Boselli. Boselli estaba solo sobre el segundo palo, probó el remate y ni siquiera terminó siendo situación de gol, pero... Empezando por Jan, la personalidad que tiene, ¿no? Pensé que se iban a olvidar. Hay un nuevo show aparte hace. Show aparte. Hay un nuevo ídolo en Cerro, ¿eh? Sí. Pero ojo que el árbitro... ¿Por qué te reí, Chulo? ¿Eso no es así? No, descubriste tarde. El nuevo ídolo, claro. ¿Cómo que descubriste? No, llegaste tarde. No, pero... él se recibe de ídolo, espérate así. Showman, El showman. Y se nota que esa locura que tienen que tener los arqueros es positiva para el grupo. Hablo locura en el buen sentido de la palabra. Pero juega en la cornisa. Sí, pero bueno. Por eso. Pero está. No, por eso es diferente. Comparando, por ejemplo, con el pobre Miguel Martínez, que estaba en la cornisa, pero de rendimiento, no en cuanto, y que nos hablaba para la defensa de Cerro, le vino muy bien. No, pero aparte de hablar el show y todo lo que vos quieras, porque vos podés hacer el show, porque hubo jugadores que te hacían el show y después ahora la verdad en la cancha eran un blef. El Loco Perich, por ejemplo. Bueno, me refiero a Jan. Es un muy buen arquero. Sí. Yo te decía, Bruno, lo de tarde, porque te acuerdas cuando hicimos el partido ese en Bucaramanga, cuando América, justamente la mejor tapada de Jan es contra Carrascal, un tiro de media distancia cuando el colombiano jugaba por América de Cali. Y hay un momento donde él entre comillas, se hace lesionado y se saca los guantes. Y uno pregunta, ¿pero qué le pasó? No, está enfriando el encuentro. Porque un super sábado, que fue justamente que habíamos confirmado la noticia, después lo del Popi, y acá se preguntó qué es lo que era cachimba. ¿Se acuerdan? Y explicamos todo lo que era la cachimba, después dijimos, llega a jugar un clásico con gente y puede incendiar. O sea, voy nomás. Después, lo más reciente... su cruce con Tacuara. ¿Cuántos arqueros se van a animar, entre comillas? Porque Tacuara es Tacuara. Y bueno, lo de la vez pasada, esa última donde el tiro pasó, creo que salió de Avenida España y él se tira al ángulo. Aparte, claro, cosas de él. En el primer momento de Cerro, entre los partidos de Mineiro y malos rendimientos en el plano local, él era la figura. Sí. Siempre nos decían, ¿qué fue lo mejor de Cerro? Y Jan. Primera fecha de este torneo, Luqueño. Incluido Luqueño, el partido con Mineiro acá. Sí. ¿Verdad? Que estaba él con Fluminense. Con Fluminense. He visto que después termina. Los hinchas de Cerro en Twitter están haciendo una campaña para hacer una vaquita y comprar el pase de Jan. Ese es famoso, sí. Acá me dicen que Mura y Fanego renunciaron a el Consejo de Fútbol, pero no como directivo. Kanner sí renunció como dirigente y como integrante del Departamento de Fútbol del Olimpia. Y la jugada esa que terminó en su tarjeta amarilla. Porque, a ver, el famoso, no había razón de protestar, porque el choque con Salcedo es casual. Pero a mí me da la sensación que él hace eso también justamente para enfriar, porque era un momento medio complicado y él entendía que había que alborotar. O sea, eso lo hace un arquero que tiene lectura de juego. Está en la cornisa, sí, pero tiene la lectura y dice, ¿sabes qué? Entre comillas, yo voy a ligar una amarilla, pero acá por lo menos que se pueda bajar un poco lo que está ocurriendo. Por eso cuántas veces vimos que él se agarraba del posterior o del aductor o se sacaba de los guantes. Entonces es un arquero que está metido
No es solamente un arquero que ataja, sino que ve cómo está el encuentro y dice, acá, tiempo fuera, le metemos. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra y lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @Initiative Y. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. ¿Cómo estamos, Eber? 10 menciones, Bruno. Bueno, Guaraní puntero del campeonato, señores. El legendario. Qué bien juega Guaraní, ¿eh? A mí me gusta verlo Guaraní. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Bruno. Cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, estuviste en la victoria de Guaraní. Sí. 4-1. Es un equipo que hace pesar lo colectivo. Un equipo bien estructurado, desde el arquero, por supuesto. Una defensa con dos laterales que siempre van al ataque. Un mediocampo con mucho criterio a la hora de jugar y de proponer el juego con Florentín. Conste que ayer jugó Valdés Chamorro como el otro 6. Parecía un equipo muy alegre, pero un equipo que se pudo manejar dentro de ese partido que parecía difícil porque Luqueño salió a buscar el encuentro. Fue un equipo ofensivo. Pero en la primera situación importante ya Guaraní estaba ganando 1-0, porque una gran corrida del Piru Contreras que parecía que no tenía nada que ganar contra Ángel Martínez. Impresionante. Un partido contra Olimpia también, ¿no? Sí. Desbordando. Es lo que estaba hablando ayer con Ariel. Piru Contreras estaba en River. Lo trae Jubero y es uno de los jugadores más importantes que partidazo tiene el equipo. Sí, y corrió por la izquierda, metió el centro y Florentín, que pisa el área como si fuera el 9 del equipo, marcó un golazo para el 1-0. Y en el segundo gol, Fernando Fernández hace de 10 del equipo, así como viene jugando un poco más por detrás de Alfio Oviedo, levanta la cabeza, lo ve destapado Alfio por la izquierda y Alfio se encarga de meter el centro del área Florentina al travesaño y del rebote Colmán, que estaba haciendo muy buenos partidos. Qué bombazo, un golazo. Golazo para el 2-0. Y después ese penal, una jugada aislada, diferente a lo que estábamos viendo en el partido para que el Luqueño se pueda meter en el encuentro, pero sin embargo después Guaraní fue con mucha autoridad en el segundo tiempo ganador del partido con merecimientos, porque llegó el tercer tanto, una corrida fantástica de Colmán nuevamente para dar el pase a Fernando Fernández, y cuando nos preparábamos para ver la definición de Ferfer, le cede el pase a Choco Fernández, que fue a participar de ese contragolpe, se soltó porque no fue un buen córner de Luqueño y llegó el tercero de Guaraní. Y luego el cuarto de Marcelo González, hombres frescos, pero Guaraní es un equipo que pesa muy bien en lo colectivo. Alfio trabaja en el juego sucio, muchas veces no se ve su fútbol. Fernando Fernández trabajando de 10 como una especie de organizador de cada ataque, por donde tiene que ir el equipo, y dos laterales con mucho oficio como Rodi Ferreira. Y hasta que jugó Guillermo Benítez también bien, lo suplantó Miguel Benítez, que también tiene mucho oficio para el recorrido en el ida y vuelta. Bueno, la pregunta es, ¿va a aguantar Guaraní? ¿Ustedes a quién eligieron como la figura? Yo le elegí a Colmán. Pero veo acá que José Florentín tiene 9 en ABC. Un partidazo hizo él, pero yo voy porque a mí me gustó cómo Colmán incidió en los resultados. El segundo gol es golazo de él, y el tercero, él organizó una gran corrida para ganar en la velocidad a Walter Ortiz y marcó el tercero. Pero Florentino estuvo ahí, ya te digo, Bruno, muy parejo todo el trabajo del equipo de Guaraní. ¿Contra quién juega? Vos tenés los datos. Libertad juega. Libertad. El lunes que viene. ¿Quién es local? Guaraní. Gaspar Sergio en el arco, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Josué Colmán, Valdés Chamorro, sí, José Florentín,
el Piru Contreras, Alfio Oviedo y Fernando Fernández. Este es el equipo titular de Guaraní, puntero del campeonato. Sí, señor. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Santa Clara, llámanos al 021-418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate hasta nuestras agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado a videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Vos tenés los resultados, tenemos la cuestión de la intermedia también. Ariel, los resultados, tabla de posiciones y próxima fecha de la primera división, si sos tan amable. ¿Cómo no? Guaraní 1, Solamérica 1, River 1, perdón, Guaireña 1, Solamérica 1. Despacio nomás, tranquilo. Guaireña 1, Solamérica 1. Empate a 1 entre Guaireña y Solamérica. Gracias. River derrotó 1-0 a Nacional. Cerro Porteño goleó 3-0 a Olimpia. Guaraní venció 4-1 a Sportivo Luqueño. Y empate entre Libertad y 12 de octubre 3-3. Próxima fecha, Nacional Guaireña, la sexta, Arsenio Rico, viernes 19:30. Solamérica Cerro Porteño, Gianni, sábado 19:30. 12 de octubre River, Luis Salinas, domingo a las 17. Domingo 19:15 horas, Luqueño Olimpia, Feliciano Cáceres. Y el lunes 19:30 horas, Guaraní Libertad, Rogelio Livieres. La tabla: Guaraní con 13, River 10, Cerro 9, Solamérica 8, Sportivo Luqueño 7, Nacional Guaireña 5, Libertad 4, Olimpia 3, 12 de octubre 2. Y hay una pequeña modificación en cuanto a lo que tiene que ver con el promedio, porque Sol de América le saca un punto de ventaja a Sportivo Luqueño, que queda en la zona de repechaje. River, último, 1.120, Sportivo Luqueño, penúltimo, 1.130, Sol de América, 1.140 y 12 de octubre, 1.160. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoíris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoíris. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Capri Style. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperuvisa llamando al 021-671-900. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light. Queso con la calidad de Lactostrébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más. Llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare, cobrata, catuete. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestas de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bruno. Bueno, no, me dicen acá, pasaron el video que hizo el arquero de Cerro Porteño. ¿Esto acaso no fue peor de lo que hizo Raúl Bobadilla? Me pregunta alguien acá. Bueno, no sé si el tribunal... Pero lo de Raúl Bobadilla fue populismo.
El tema de jugar por una foto, ¿verdad? ¿Cuál fue el Raúl? Yo creo que lo del gesto, viste que se fue Gianni y le agarró la cabeza yo entiendo, y por eso, a su compañero, a Mateus. Sí, por eso te digo. Si vas a agarrarte eso, claro, de ahora en más todito le tenés que... Y aquella vez era... agarremos, ¿no? ¿Sabes lo que siempre digo? Cuando una foto es más impactante que el video del mismo hecho, vos te vas a agarrar la foto. Es lo mismo lo de Pica Lucena con vecino. Vos agarrar la foto y decir, ¿cómo no fue? Pues después ve y después analizar. ¿Tenés la intermedia? Sí, señor. Resultados de la fecha 23 de la intermedia. Santanile ganó 1-0 a General Díaz. Victoria de San Lorenzo 1-0 frente a Guaraní de Trinidad. Goleada 3-0 de General Caballero de Mallorquín sobre Fernando de la Mora. Empate a 1 entre Atirá y Ameliano. Resistencia que venció 4-0 a Iteño. 2 de mayo que le ganó 2-1 a Fulgencio Yegros. Hoy, Capiatá, 17 horas. Independiente de Campo Grande, Rubio Ñu, 19 horas. General Caballero 49, Resistencia 37, Independiente 36, al igual que Ameliano, San Lorenzo y Tacuarí 35, Atirá 34 en las principales ubicaciones. Bueno, ya cumplimos con todos. El tema de Libertad 12 de octubre, qué partido, ¿eh? ¿Y qué partido de José Ariel Núñez? Otra vez. Estaba ganando Libertad sobre los 89, el empate otra vez 12 de octubre, comenzó ganando 12 de octubre 1-0. Después ganado 2-1, lo dio vuelta a Libertad 3-2 y empató 3-3 sobre la hora 12 de octubre. Mostrando otra vez el déficit que tiene Libertad, ¿verdad? La falta de